Ya, muy buenas noches con todos, bienvenidos, vamos al inicio. Hay un tema técnico en el canal de YouTube, pero estamos igual grabando la sesión para que el día de mañana sea publicada en nuestro canal y también en nuestra página web. Para quienes todavía no nos conocen, nosotros somos Grupo Calidad Geopiura, somos una empresa especializada en brindar el servicio tanto de consultoría, asesoramiento técnico y también capacitación en tecnología avanzada concreto. Dentro de nuestros servicios tenemos lo que es el servicio como tal de diseño de mezclas, diseño, control y evaluación en mezclas de concretos, tanto convencionales como especiales. Como empresa, este servicio lo estamos brindando tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Venimos actualmente asesorando a varias empresas al sur del Perú, tanto Arequipa, Cusco, Tacna, y también empresas de México, Ecuador y Colombia, y venimos desarrollando el servicio como tal de asesoramiento. También tenemos el servicio de diagnóstico y optimización de las plantas productoras de concreto, analizando el ASI 214, ASI 318 y Reglamento Nacional de Edificación de la ISO 60 para Perú. Este es un servicio en el cual lo brindamos también de manera presencial y también de manera virtual, mediante una capacitación integral en características de diseño, en evaluación de la norma, en este caso para el Perú, la guía ASI 214, para los cumplimientos del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ambos servicios que hemos brindado nos ha permitido ingresar a diferentes partes del mercado en la industria concretera, tanto a nivel nacional como internacional. Estos dos servicios nos ha garantizado poder tener diferentes tipos de anomalías, patologías en varios países, en el cual hemos desarrollado todo un programa de capacitación en diseño y optimización de mezclas de concreto. Este programa que les menciono está dividido en diferentes módulos, abarcando diseño de mezclas de concretos convencionales, especiales, en este caso concreto directo, bombeable, MR, concretos filo-reforzados, en un curso de capacitación. También tenemos el curso de capacitación para diseño de mezclas utilizando piedra zarandeada, básicamente la piedra confitillo o los hormigones de río. Básicamente diseños por principios de morfología. Este tipo de diseño y servicio lo hemos brindado a plantas, sobre todo en Juliaca, en Puno, también en relación también a otros laboratorios a nivel de Cusco, dado que la escasez de la piedra triturada no hay en grandes cantidades. Por ende, pues hay algunas zonas, localías, en las cuales están obligados a trabajar este tipo de materiales bajo ciertas consideraciones estructurales. Hay que tener en cuenta ello. También como Grupo Calidad Geopiura tenemos el servicio de adquisición, ventas e implementación de plantillas de diseño en tecnología avanzada concreto. Como empresa tenemos más de 35 plantillas enfocadas a la tecnología avanzada concreto. Para nuestros clientes que han podido adquirir estas plantillas se pueden dar cuenta de que no solamente es el diseño teórico, sino dentro de la plantilla tienen criterios de optimizaciones en relación a los diseños de esqueletos granulares, parámetros Kendall. Algunas plantillas van a contar en base a la metodología Chilson, dependiendo si es para losas, pero también pueden hacer las correcciones y validaciones. La adquisición de plantillas la pueden hacer de dos maneras. Una es adquiriéndola de manera independiente, en el cual se les brinda un asesoramiento, un entrenamiento al uso de la plantilla. En el caso de que quieran alguna adición complementaria al formato, se les puede realizar. Y de la otra manera es mediante nuestros cursos de capacitación. Con los cursos de capacitación también les incluye una plantilla. Dependiendo del curso, se le va a incluir la plantilla de diseño. Dentro de las plantillas, las más solicitadas es el diagnóstico estadístico, que lo tenemos como plantilla, diseño de mezclas de concreto de alta resistencia, diseño de rellenos fluidos, lo que vamos a trabajar la sesión de este webinar, diseño de mezcla de concreto autocompactante, diseño de concreto fibroreforzados, en este caso incluido con las curvas teóricas. ¿Para qué? Para que puedan diseñar concretos directos, bombeables y también algunas aplicaciones para losas, parte de la metodología que vamos a realizar este webinar del día de hoy. Como Grupo Calidad Geopiura nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram, TikTok, LinkedIn y también de nuestro canal de YouTube. El webinar que vamos a desarrollar es Ciencia, Tecnología y Cálculo. ¿Por qué le hemos denominado esta metodología? Debido a la ciencia, primero, parámetros de radiología en la ciencia del concreto. La misma tecnología avanza el concreto de la ciencia del estudio del tema de hidratación del cemento, hidratación con aditivos, hidratación con adiciones minerales. Tecnología. ¿Por qué tecnología? Porque para yo implementar un buen diseño de mezcla necesito tener algunos equipos en consideración. Yo no puedo diseñar un concreto autocompactable sin ni siquiera poder tener una placa que me pueda garantizar la máxima extensión del flujo. Y por ejemplo, es una de las casuísticas muy comunes cuando vamos a ingresar o plantas concretas que están iniciando en ese tipo de diseños no tienen equipos mínimos para el cumplimiento o la evaluación y mucho menos para el control de calidad para poder generar las predicciones, el comportamiento, la optimización a grandes escalas a niveles de producción de concreto. Y el cálculo, porque hay algunas teorías, leyes fundamentales, algunas ya leyes, algunos teoremas muy utilizados
dentro del diseño de mezcla. Algunos de ellos que vamos a trabajar en este webinar, el factor Kendall, por ejemplo, el factor en relación a los desempeños de concretos fibroreforzados, más o menos el ensayo ASTM 1609, en el cual nos va a poder determinar las cargas residuales y con ello poder generar la evaluación de fibras y también los nuevos cálculos de espesores de losas. Otro de los cálculos que vamos a realizar, por ejemplo, es el modelamiento de Powers para poder determinar la porosidad capilar. Vamos a evaluar cementos e hidratación del concreto. ¿Por qué? Porque de ello nos va a abrir pase más adelante a poder comprender mejor el diseño tanto de mezclas secas como para mezclas húmedas. Entonces, adicionalmente, todos estos procedimientos, cálculos que vamos a realizar, uno va a ser para el diseño, pero también va a ser enfocado al control de calidad. Si yo no conozco el producto que estoy evaluando, mucho menos voy a tener la capacidad de poder controlarlo, de poder parametrar los parámetros de diseño o lo que me indicaría el expediente técnico. Por ende, este webinar está enfocado tanto a constructores para el área de control de calidad, a concreteros y laboratoristas, los encargados que somos para la formulación del diseño de mezcla. Entonces, vamos a inicio. Primero quisiera ingresar a hablar lo que es el volumen de concreto. Tenemos que nosotros para diseñar concreto es volumen de concreto, esto es igual al volumen de pasta más el volumen de agregados. Esto es en todos los tipos de concretos. El volumen de pasta, recordemos, señores, que esto lo diseñamos en base a resistencia a la compresión. Un 210, un 350, un 280, tienen diferentes formulación. En base a la ley de Abram, nos indicaría que a menor relación agua-cemento, mayor va a ser la resistencia a la compresión. Ahí tenemos un parámetro para la formulación del volumen de pasta. El volumen de pasta también lo diseñamos mediante durabilidad. Criterios de aceptación. ¿En base a qué? A la durabilidad por grados de congelamiento, a la durabilidad en exposición por sulfatos, en durabilidad a la exposición por cloruros, en durabilidad en este caso por ataques químicos, por ataques de abrasión. Son características que quizás el Reglamento Nacional de Edificaciones ya nos indica los códigos, o el ASI 318, para los que no son de Perú, indicarían algunos códigos de cumplimiento, como cuáles, algunas restricciones en la relación agua-cemento, algunas cantidades de aire a consideración, algún tipo de cemento, algún tipo de adición mineral que nos permitan contrarrestar o generar algún soporte para que pueda generar un mejor comportamiento hacia el ataque que está haciendo o sufriendo el concreto. Pero también diseñamos el volumen de pasta mediante morfología. El perfil, la textura del material también genera problemas en la resistencia y la compresión. No es lo mismo diseñar con piedra triturada que con piedra canto rodado. Son parámetros totalmente diferentes en el diseño. Por ejemplo, teorías en el diseño por morfología, tenemos la ley de Ferret generalizada, en el cual se calcula la resistencia intrínseca de los materiales. En este caso, si es piedra triturada y si es piedra angular, en ambos materiales van a tener diferente resistencia a la compresión, tanto en base a la iteración pasta, la zona de transición, y también del mismo material. Si el material es más denso, es más compacto, te va a dar mayor resistencia, pero si el material es más poroso, tiene alto problema de abrasión, entonces la eficiencia de ese concreto con ese material va a ser menor. ¿Y qué va a alterar? Va a alterar justamente el comportamiento de la pasta. Entonces, si nosotros trabajamos solamente con relación agua-cemento, estamos excluyendo la caracterización de los agregados, los materiales que van a alterar el comportamiento del concreto. Por ello que la correcta evaluación del volumen de concreto en base al cemento es mediante la eficiencia. La eficiencia es un parámetro en el cual se obtiene mediante cuántos kilos, centímetros cuadrados he obtenido en mi concreto en base a qué, a una cantidad de cementos por kilogramo por metro cúbico. Este parámetro me va a permitir más adelante poder hacer mis correcciones. ¿Por qué? Porque nosotros recuerda que diseñamos en base a un F'Cr. Este F'Cr ya está incluyendo lo que es la desviación de producción y la desviación de control de calidad. Este F'Cr se va a ir moviendo, se va a ir aumentando, va a ir disminuyendo en base a qué tan bueno eres tú diseñando concreto. Si tú eres malo diseñando concreto, me refiero a que no tienes un control de humedad, a que no trabajas con temperaturas adecuadas, quizás no tienes chiller, no aplicas hielo, en todo caso no tienes un mezclador de aditivo o el aditivo lo estás colocando de manera por volumen, en el cual el balde ni siquiera está parametrado, no tiene los límites de los litros o los volúmenes a ocupar. Eso genera desviación y genera varianza. ¿Y eso qué afecta al F'Cr? Y con el F'Cr tenemos la relación agua-cemento. Con el F'Cr tenemos los cumplimientos del código de aceptación del concreto en estado endurecido. Ahora, manejando la eficiencia, en base a esta eficiencia que uno puede obtener en tu diseño, tú vas a poder recalcular la nueva cantidad de cemento. En este caso, cada vez que vayas a la mejora continua, vas mejorando tus procedimientos, en base a esa eficiencia vas a poder ir mejorando.
básicamente F'(CR) entre eficiencia, vas a obtener la nueva cuantificación de cemento a trabajar. Eso aquí indicaría en rasgos generales a que cada planta de concreto premezclado tiene que tener sus propias curvas relación agua-cemento. El método ASI como tal es una metodología de inicio de diseño, pero el diseño como tal, ya diseño a grandes escalas, a un nivel industrial, se debe mucho conllevado a tus procesos de control de calidad. Y aquí entraría los conceptos de aseguramiento de la calidad, ISO 1, NTP 17025, el cual yo soy auditor justamente de esta ISO que controla desviaciones, controla varianzas dentro de los ensayos de producción, lógicamente aplicados en laboratorio. Pero algunas características, metodologías de esta ISO también la podemos controlar o involucrar a la producción de concreto. Esto es en base, por ejemplo, a la formulación del diseño de mezcla. Pero como ciencia del concreto, nosotros hay que tener en consideración cuál es la reacción del cemento, cómo endurece el cemento, cómo se caracteriza el cemento. Para ello aquí tenemos este esquema muy conocido por algunos, lo podemos ver en muchas bibliografías, donde tenemos una alta relación agua-cemento y una baja relación agua-cemento. ¿Qué significa? Si yo aquí tengo una X cantidad de cemento, aquí yo tengo 2X de la cantidad de cemento, ambos trabajando la misma cantidad de agua. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Va a ocurrir lo siguiente, que primero concentrémonos que el concreto como tal son agregados o son sustancias que están disueltas en un medio acuoso, el medio acuoso que va a ser el agua, la pasta. Y cuando tenemos una alta relación agua-cemento significa que va a priorizar más el agua que el cemento como tal. Por ende, tenemos mayor distancia de las partículas. En cambio, una baja relación agua-cemento, pues tenemos mayor influencia del cemento y la distancia entre partícula y partícula va a ser menor. Nosotros lo evaluamos primero en un tiempo cero, en un estado fresco, pero el concreto como tal se va a comenzar a hidratar, va a generar el proceso de reacción agua y cemento, que es el proceso de hidratación. Químicamente, el proceso de hidratación es la formulación del silicato cálcico hidratado, o el famoso CSH, o también algunos conocemos como el gel de CSH. Este silicato cálcico hidratado es el responsable tanto de la resistencia como la cohesión del concreto. Pero también hay otros parámetros que se forman, otros componentes que se forman, como la porlandita o el hidróxido de calcio, por ejemplo, si lo vemos en este esquema, que son similares. Cada esquema, señores, es como un radiograma de cualquier doctor. Uno analiza en el estómago, otro la cabeza, diferentes características del cuerpo humano. Igual son los gráficos que tenemos en tecnología del concreto. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí a la hidratación, agua y cemento, y siempre pues hay una partícula de cemento que no se hidrata. Esta partícula de cemento que no se hidrata garantiza que en un tiempo más adelante, futuro, va a haber consistencia en hidratación. Quiere decir que el cemento sigue ganando resistencia. Ingeniero, ¿por qué 28 días? Porque es un parámetro estándar en cumplimiento. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de diseño de alta resistencia, ya estamos hablando, por ejemplo, hasta 56 días de diseño. Eso, por ejemplo, hay unas consideraciones en base a ¿qué? A la generación de calor. ¿Por qué? Porque esta hidratación que tenemos agua y cemento genera calor, señores, genera calor. Ahora, el silicato cálcico hidratado es esta malla roja que envuelve, por ejemplo, la pasta de cemento, que vendría a ser el gel de cemento. Pero, ingeniero, tú me lo indicas que esto ocurre en un tiempo determinado y por ende el concreto pasa de un estado fresco a un estado endurecido. Para poder comprender mejor ello, hay que ver cómo se comporta el agua dentro de la mezcla. Y para ello tendría que enseñar este cuadrito que es de Ángel Rodríguez Sainz en su tercera edición del libro de diseño de concretos y morteros, en el cual nos especifica cuál es el comportamiento del agua dentro de la mezcla. Y nos dan dos características o dos tipos de agua: agua no evaporable y agua evaporable. El agua no evaporable es el agua de hidratación, básicamente el agua intralaminar que se va a utilizar o se va a formular mediante el gel CCH. Ese es el agua no hidratada. Y luego tenemos agua libre y agua de capilaridad. Les hago la siguiente consulta, señores. Yo tengo una misma relación agua-cemento. Voy a trabajar dos mezclas de concreto, ambas sin aditivo. A una mezcla le coloco 200 litros de agua y otra mezcla le voy a colocar 220 litros de agua. Como voy a parametrar mi relación agua-cemento, significa que mi variable, mi cantidad de cemento va a ir cambiando a mantener la misma relación agua-cemento, hablando de la ley de Abrams. Entonces, significaría que ambas mezclas con 200 litros de agua y con 220 litros de agua deberían tener similares resistencias a la compresión. Pero ¿qué ocurre? Que con 200 litros de agua yo apenas llegué a un asentamiento de 2 pulgadas y con 220 ya llegué a un asentamiento de 6 pulgadas. Ojo, no estoy hablando de aditivo, más bien aquí vamos a comprender cuándo yo aplico el aditivo. ¿Qué ocurre? Que aquí yo tengo 4 pulgadas de diferencia. Si analizamos algunos códigos como el ASI 211.1, la versión 2022, donde nos establecen lo siguiente, que cada una pulgada de asentamiento es aproximadamente 3% más de agua. Estamos hablando de 4 pulgadas, casi un 12% de agua en exceso en esta mezcla de concreto. ¿Y qué pasa? Que esa agua de trabajabilidad no se va a hidratar. El agua de trabajabilidad se va a evaporar.
Y al evaporarse el agua de trabajabilidad va a generar vacíos o va a generar poros. Y tenemos justamente la formación de los poros capilares. Y aquí entra mucho detalle el tema de los aditivos. ¿Por qué? Porque si tú colocas aditivo, por ejemplo, en agregado seco, el agregado seco va a absorber el aditivo. Y al absorber el aditivo, el agregado seco, que tiene cierta grado de porosidad, primero va a aumentar su densidad y lo va a segregar. Entonces, por ejemplo, antes de colocar aditivo, los materiales tienen que haber superado el estado triple S. Ahora, bibliografías, resúmenes, por ejemplo, el Indian Rewells del Instituto de Estados Unidos establece que de toda la cantidad de agua de concreto que uno le coloca al material, solamente el 36% se utiliza en la hidratación. Y el resto de agua, ingeniero, ¿cuál es la cantidad de agua que necesita el concreto para que siga endureciendo o siga formulando el CCH? El agua de curado. El agua de curado. Por eso que es tan importante el agua de curado. ¿Por qué? Porque va a generar para que siga formulándose el silicato cálcico hidratado. Ahora, regresando en nuestro caso, tengo 4 pulgadas. Estas 4 pulgadas va a comenzar a evaporarse, va a dejar poros, y por ende me indicaría que esta mezcla de 6 pulgadas que tiene más cemento porque hay más agua, por ende hay más cemento, pero el detalle está que hay más vacíos, hay más poros, y al haber más poros, la mezcla es menos resistente. Si yo comparo ambas dos mezclas, el de 6 pulgadas me va a dar menos resistencia que el de 2 pulgadas. Y eso denominamos a ese, para ser más resistente mi mezcla de concreto, tengo que hacerlo menos trabajable, porque la trabajabilidad es inversamente proporcional a la resistencia a la compresión. Es justamente por cómo influye el agua dentro de la mezcla. Ingeniero, ¿y cómo define el efecto de los aditivos? En este caso, el aditivo lo que reduce es justamente esa agua de trabajabilidad. Pero también hay ciertos aditivos, como ya los superplastificantes o los hiperplastificantes, que ya superan justamente este estado triple S, donde el material se humedece antes de producirlo, pero estamos hablando de porcentajes de aditivo, por ejemplo, del 30-40% de reducción, que ya afectaría al agua de capilaridad. Y esta agua de capilaridad es el agua que se está produciendo por la hidratación, pero que por sí sola no conlleva a toda la formulación del CCH, sino depende justamente del agua de curado. Por lo que la importancia del curado en el concreto para la evolución de resistencia a la compresión. Ahora, ingeniero, ¿cómo aplico el cálculo? Estamos hablando de cálculo. Entonces, en cálculo tenemos un modelamiento, que es el modelamiento de Powers. El modelamiento de Powers se basa en lo siguiente. Primero, necesitamos saber cuál es la relación gel-espacio. La relación gel-espacio, mediante un modelamiento matemático, se ha determinado la siguiente formulación, que la resistencia a la compresión a los 28 días en kilogramos centímetros cuadrados va a ser igual a 2.380 la relación gel-espacio elevado al cubo. Ahora, esta evaluación que les estoy indicando se hace post diseño y esto va a ayudar también a evaluar el comportamiento técnico de los aditivos. Entonces, como yo tengo un diseño de mezcla y lo quiero evaluar, quiere decir que yo tengo una relación agua-cemento, cuánta agua y cuánta cemento le colocó a la mezcla y cuánto ha sido o cuánta resistencia ha obtenido. Como son parámetros que yo ya tengo en laboratorio, simplemente voy a aplicar el modelamiento. Como tengo resistencia, ya calculé la relación gel-espacio. Con la relación gel-espacio, ¿qué puedo calcular? El grado de hidratación del cemento. La relación gel-espacio va a ser igual a 0.647 multiplicado el grado de hidratación, dividido entre 0.319, el mismo grado de hidratación, más la relación agua-cemento. Ahora, esta es una fórmula de un solo grado, así que simplemente se puede despejar y podemos hallar el grado de hidratación. No es una fórmula que tiene límites o derivadas, simplemente despejando ya puedo calcular el grado de hidratación. Y este grado de hidratación, por ejemplo, señores, va a ir cambiando en función al tipo de cemento. ¿Y por qué necesito saber cuál es el grado de hidratación? Y aquí viene el modelamiento de Powers. Para yo poder determinar cuál es la porosidad capilar de mi concreto, yo voy a tener que aplicar la siguiente formulación matemática. La relación agua-cemento, cuánta agua y cuánta cemento, menos 0.37 el grado de hidratación. Todo ello multiplicado por 100. ¿Qué significa? Que si el aditivo tiene un mejor desempeño, estoy eliminando primero el agua de trabajabilidad, que es el agua libre, y también estaría eliminando parte del agua de capilaridad por la hidratación que tiene el material. Por ello, por ejemplo, los superplastificantes ya hidratan a la partícula de cemento antes de justamente empezar la reacción para la repulsión del cemento y el aditivo, porque ayudan a bajar los poros capilares. Entonces, señores, desde esta manera podemos formulaciones matemáticas para que nos ayuden a evaluar aditivo tipo 1, tipo 2, tipo 3, de otra clase de aditivos, para ir viendo en función a la parte, en este caso, parte técnica del concreto. Ahora, yo quiero diseñar concreto de alta resistencia. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, aquí tenemos otro esquema que es muy similar. El antes de la hidratación y durante la hidratación. Antes de la hidratación, pues tenemos el grano de cemento y tenemos la cantidad de agua. Pero cuando produce esta hidratación, ya va pasando el tiempo, va a ocurrir que va a ir aumentándose justamente el silicato cálcico hidratado. Va a comenzar a aumentar el volumen de hidratación o el gel del CCH.
Y al aumentar este G de SSH tenemos estos límites. Estos límites va a generar que, señores, internamente el mismo concreto va a generarse una autocompactación. Quiere decir que para concreto de alta resistencia, pero cuando estoy trabajando en relaciones agua-cemento 0.25, 0.35, 0.18, el mismo material internamente el cemento está empujando las partículas, está afectando la compacidad. Ahora, en base a este comportamiento, pues se tiene mucho sentido, por ejemplo, el modelamiento de acomodo compresible, que es para obtener la máxima compacidad teórica de los materiales, o los modelamientos de acomodo, en este caso granulométricos de Andersen, Anders y Gessner, que se basa en función a los diferentes tamaños de agregados para buscar una curva y tanto la granulometría del cemento, granulometría de la adición mineral, como la granulometría de la arena y la granulometría de la piedra. Entonces, permiten hacer formulaciones en base al reacomodo interno del concreto. Pero, señores, esto no es lo que ocurre internamente. Hay otros procesos. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo evalúo dos mezclas de concreto, ambos con alta relación agua-cemento, pero cambio ese comportamiento del aluminato tricálcico o el C3A del cemento? ¿Qué quiere decir? Que estoy comprando dos tipos de cemento diferentes. Mantengamos la variable que ambos son a una relación alta, relación agua-cemento alta. ¿Qué pasa? Que cuando tengo mayor C3A, aluminato tricálcico, voy a tener una mayor formación de estringuita. Y la estringuita, en este caso, va a generar cristales más densos y los cristales se van a interconectar internamente en la microestructura. A diferencia de un cemento de bajo C3A, en el cual hay una menor interacción, hay una menor formación de estringuita. Esto que genera que aquí va a tener una mayor fuerza interna del concreto y esto que me va a generar, señores, más resistencia a la compresión. Esto, por ejemplo, es muy importante cuando queremos evaluar qué tipo de cemento puedo utilizar en concretos de alta resistencia o ya la iteración cemento y aditivos acelerantes. No es lo mismo diseñar un tipo 1 con un tipo 5, un HS. Son características internas de cada material en base a la fase mineralógica, en el cual va a haber el comportamiento primero de generación de calor y de desarrollo y resistencia. ¿Qué me afecta, señores? Afecta al acelerante, los retardantes también se van a ver afectados y algunas veces algunos impermeabilizantes también podrían haberse afectado en la formulación de la estringuita. Por ejemplo, en impermeabilizantes tenemos dos tipos, los hidrófobos y los cristalinos. Los de cristalización justamente ingresan a la gel de CCH y ahí formulan ciertos cristales para que no se interconecten la porosidad interna. ¿Para qué? Para que el paso del agua pues no genere o no ingrese de manera mucho más rápida. Entonces, por ejemplo, ahí tendría mucho que ver con la formación de estringuitas, CCH y la porlandita. Y la porlandita pues sabemos que es para controlar el acero o el pH del acero. Esa porlandita es la que se desgasta más adelante con la carbonatación, bajando el pH del concreto y atacando al acero como tal. Ahora, este es un procedimiento en base al tipo de cemento. Ahora, en base al tipo de cemento, acá también tenemos otra gráfica en el cual tenemos el desarrollo de calor versus tiempo. Sabemos que el concreto como tal, o el cemento como tal, en la hidratación, pues tiene unos picos altos de temperatura. Pero esos picos altos también se ayudan a contrarrestar con la aplicación de yeso, para pasar justamente a una etapa de deformación, o en este caso, para una mantención del material. Ahora, quisiera en este caso hacer este análisis, pero también junto con esta gráfica que tenemos aquí. Esta gráfica también es muy conocida en tecnología del concreto, en la cual se desarrollan los grados de deformidad versus tiempo. ¿Qué ocurre? Que cuando el yeso comienza a interactuar para la mantención del concreto, estaríamos hablando de un concreto en estado fresco. Las primeras 2 horas de desarrollo, acá tenemos de primeras 2 a 4 horas. Ingeniero, ¿cómo modifico este comportamiento del concreto? ¿Con acelerantes o con retardantes? Tecnología aditiva, incluso ya con algunos mantensores. Esos mantensores los hemos trabajado en México para un recorrido de concreto 350 a 3 días, concreto bombeable, para el tema de recorrido de planta en proyectos más, en largos más considerables. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que tenemos en la primera etapa de mantención del concreto en el cual generamos el mezclado, el transporte, la colocación, la compactación y el acabado. Una vez que se acaba este grado de deformidad del concreto, comienza el fraguado, el inicio de fraguado. Ya estamos pasando de un estado fresco a un estado joven. En el inicio de fraguado también está muy conllevado al fin de la trabajabilidad. Pero cuando ocurre este fin de la trabajabilidad, ahí nomás, en un tiempo muy corto, ya comienza a generar el módulo de elasticidad. Y sabemos que la elasticidad o el módulo de elasticidad es la medida de la rigidez mediante la relación esfuerzo aplicado para la deformación del material. Es decir, que tanto se puede deformar. Entonces, si el concreto ya comienza a desarrollar características de deformación, quiere decir que en esta etapa el concreto nosotros ya no podemos generar ningún tipo de movimiento. Ya no, en obra pues ya no podemos generar un mayor acabado o aplicarle algún tipo de fuerza. ¿Por qué? Porque ya vas a alterar la resistencia a la deformación plástica. Ahora, por ello, por ejemplo, los acelerantes, sobre todo acelerantes de resistencia,
ya sea para concretos protensados o para desencofrados rápidos, más que evaluar la resistencia y la compresión, teníamos que ver cuál es el grado de deformidad, qué tanto me alteraría el módulo de elasticidad del material. Luego del concreto que inicia la trabajabilidad, pues más o menos en un lapso de 2 horas, estaríamos teniendo ya la mínima deformidad. Cuando ya tenemos la mínima deformidad, que es decir más o menos que ya estamos al 80-85% del módulo de elasticidad, recién comienza a generarse la resistencia a la compresión. Y si esto lo vemos en la gráfica de calor, estaríamos hablando de este punto, fin de la trabajabilidad, fin del fraguado. Y cuando termine el fraguado, por ejemplo, si lo analizamos para losas, para yo aplicar losas industriales, comenzar a hacer las ventanas de corte, yo necesito tener una resistencia mínima. ¿Para qué? Para que al momento que pase la cerradora no genere un desmoronamiento o un agrietamiento de la junta. Para ello, pues el concreto tendría que pasar el estado de deformidad, pero que tampoco se eleve el tema de rigidez. Para ello hay unas ventanas de corte. Esas ventanas de corte, el mismo ASI, en este caso, menciona algunos tiempos de resistencia mínima que debería cumplir. Y esa resistencia mínima está en función a ¿qué? A este calor. ¿Y este calor de dónde se forma, señores? De función del tipo de cemento. Este, por ejemplo, es un cemento típico. Yo trabajo un cemento tipo 5, un cemento tipo MSMH o un HS, van a tener diferentes curvas de calor. Entonces, al tener diferentes curvas de calor, las ventanas de corte también se van a ir moviendo. O sea, no se puede estandarizar en qué tiempo mínimo yo voy a comenzar la ventana, sino tendría que aplicar otros ensayos, como cuáles, señores, el método de madurez, que evalúa calor y resistencia a la compresión, para poder determinar justamente esas ventanas de corte y mezclas de concreto. Ahora, si lo analizamos, ingeniero, para el tema de la deformidad, para el tema del recorrido y el transporte, cómo interactúo con los aditivos, tendríamos que ver esa tablita también muy conocida, temperatura versus tiempo. Por ejemplo, en este caso se viene evaluando la pasta del cemento sin retardante y la pasta de cemento con el aditivo retardante. Y vemos que ambas mezclas, primero con el retardante va a ayudar a controlar el calor, y a su vez también me va a ayudar o va a aumentar el principio de endurecimiento. ¿Eso también a qué va a ayudar? Ayuda a tratar de controlar los picos máximos de temperatura. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si pasamos los 69 grados? Estamos muy conllevados a que ocurra la estringita retardía. Y esto que me generaría un aumento de volumen internamente que me genera fisuración, contracción del material, en este caso por controles de temperatura. En los concretos masivos hay que tener mucho cuidado en la temperatura máxima que puede llegar. Pero si te das cuenta, esos 69 grados no ocurre al inicio, ocurre luego de un periodo de tiempo. Entonces, la evaluación de temperatura internamente concreto tendría que hacerse a diferentes etapas, a diferentes horas, en este caso a diferentes días, para ir viendo cuál es la temperatura máxima y cuáles son los gradientes de temperatura. Temperatura en la parte externa de la estructura y la temperatura en la parte interna. Ese intervalo también va a generar o va a ayudar a controlar algún tipo de fisuración por contracción plástica del material. Todo esto estamos evaluándolo desde el punto de vista del volumen de la pasta. Ahora, ¿qué pasa cuando ya comenzamos a hacer la iteración pasta-agregado? La pasta-agregado estaríamos hablando en este momento de la zona de transición. Pero para comprender esta característica, quisiera aterrizar un poco mejor en el análisis de qué factores interfieren en la resistencia del concreto. Para ello tenemos, por ejemplo, la resistencia a la pasta hidratada, que básicamente es la relación agua-cemento. Mientras menor es la relación agua-cemento, mayor va a ser la resistencia a la compresión. Ojo, relación agua-cemento. No estoy parametrando solo el cemento. Yo puedo trabajar una mezcla con 300 kilos de cemento, otra con 400, pero a la de 400 tiene más agua que la de 300. Así que si estoy equiparando la misma relación agua-cemento, ambos van a tener similitud en resultados. Pero ya sabes que en base a la porosidad, cuál puede darte mayor resistencia o menor resistencia. Otro factor que influye en la resistencia es, por ejemplo, la resistencia de la zona de interfaz. Y es aquí donde justamente tenemos el comportamiento de la morfología del árido. Te indicaba previamente que no es lo mismo diseñar piedra triturada con piedra canto rodado. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Que dentro de la zona de contacto entre el árido y la pasta ocurre esta zona muy denominada la zona ITS. Pero si analizamos el esquema, ese también es un esquema del libro del doctor Pablo Portugal, autor iqueño, peruano, en el cual en su libro Diseño concreto de alto desempeño, en el cual tenemos, por ejemplo, la gel de CCH, la porlandita y la estringuita. O sea, todos los autores, por ejemplo, hablan de ese comportamiento básico de la tecnología del concreto. Ahora, si nos damos cuenta, en la zona de transición tenemos menor formación de estringuita. Quiere decir que hay menor resistencia. Entonces, cuando aplica la falla, aplicamos la ruptura, por ejemplo, mira lo que tenemos. El árido, cómo se separa muy fácilmente de la pasta. Ni siquiera el árido se fisura o ni siquiera el árido pues comienza a generar un tipo de fractura, sino lo que falla es la pasta. Y, por ejemplo, podríamos tener problemas de adherencia, pasta y agregados.
En general, y concreto de alta resistencia, ¿qué ocurre? En este caso, lo que vamos a hacer ya es la formulación de diseños con adiciones minerales. En este caso, vamos a generar mayor CCH, en este punto haciendo transformaciones de la porlandita con la puzolana, con el filler, con el humo de sílice, el cual yo quiera manejar para obtener mayor CCH. ¿Para qué? Para tratar de densificar esta zona de transición. Por eso que los concretos de alta resistencia, estamos hablando incluso más de 500 kilogramos centímetro cuadrado, 490 ácido 11.1, indicaría pues ya trabajar con adición mineral, sí o sí. ¿Para qué? Porque en base a qué vamos a densificar la zona de transición y cuando le apliquemos la carga al concreto, ya no va a fallar la zona de la pasta o la zona de choque pasta agregado, sino va a fallar el agregado como tal. Y eso indicaría concretos que tienen o materiales muy frágiles. Por ello, por ejemplo, también ya viene la innovación de los concretos con fibra. Porque si yo sé que al densificar la zona de transición voy a generar que la falla sea en el agregado donde mayor liberación de energía hay, entonces yo aquí le coloco una fibra con la finalidad de que cuando falle el agregado, la fibra pueda absorber esta energía. Entonces, ¿qué le estoy aumentando? Ductilidad al concreto. Y ya vendría, por ejemplo, el comportamiento de la fibra en la zona de transición, en la zona de pasta agregado. Es como poco a poco vamos hilachando todas las características del concreto y ya vamos formulando nuestros propios materiales. ¿Qué otras características afectan a la resistencia del concreto? La resistencia a las partículas de los agregados. No es lo mismo diseñar con piedra muy densa y con piedra porosa. Y con mayor densidad, pues, el material quiere menos agua para el estado triple S. Por ende, menos agua, menos cemento y te puede aumentar la eficiencia. Un material poroso va a querer mayor absorción. Otro parámetro que por ahí lo he considerado dentro de los factores de resistencia es el rendimiento volumétrico. Recordemos, señores, el volumen de concreto es igual volumen de pasta más volumen de agregado. Si yo le coloco más agregado, significa que tu rendimiento va a aumentar. Pero señores, la concretera nunca te va a aumentar más cemento. Ese no es su negocio, no es su rentabilidad. Si a la concretera se le pasó agregado, tu rendimiento en obra pues va a ser más de 1.01, 1.02, 1.03. ¿Eso qué te va a indicar? Mayor concreto. Sí, pero la eficiencia del cemento es el mismo. A menos pues que la concretera se ponga de mano al corazón y te aumente el cemento, que es muy difícil. Recuerden, un negocio tiene que ser rentable, pero por ello, ¿qué son? Controles de calidad, aseguramiento de la calidad. Si yo diseño por más de 1.01, manteniendo la misma incidencia de cemento, pues estoy colocando más agregado. Al colocar más agregado, estoy aumentando mayor zona de transición, zona ITS. Al agregar más zona de transición, estoy debilitando el concreto. Entonces hay que tener un equilibrio entre tanto piedra, tanta arena, con tanto cemento, manteniendo ¿qué? Volúmenes. Estos volúmenes, ¿cómo se evalúan? Rendimiento, señores. Rendimiento en planta, rendimiento en obra. Ingresando a la microestructura, concreto de alta resistencia, parte de las formulaciones de los mezclas que vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar concreto compactante, concreto fibro reforzado, concretos para morteros, concretos para prefabricados. Son las mezclas que vamos a trabajar en este webinar. Pero hoy voy hablando características de la tecnología para luego ingresar a las formulaciones de todo diseño de mezcla. De igual manera, por ejemplo, en la microestructura de la pasta, tenemos, por ejemplo, una pasta de cemento, mismo esquema. Tengo sin aditivo, tengo estos cuadritos, pues vendría a ser el cemento, y lo que está de blanco, pues sería el agua. ¿Qué ocurre si yo a esta pasta de cemento le coloco un superplastificante? Voy a eliminar agua. Esta agua la elimino y hago que mi cemento pues sea menor agua y mayor acumulación de partículas. Pero esta partícula de cemento igual hay vacíos, señores. ¿Y cómo se trata de disminuir estos vacíos? Pues aplicándole partículas ultra finas, como cuáles las adiciones minerales. Entonces, en este caso, aquí tengo el empaquetamiento de la densidad de la microestructura y estos vacíos que me generan entre las partículas de cementos y el tema del agua, yo los puedo rellenar con las partículas más pequeñitas, que generalmente pues, es el humo de sílice. Esto que este material es muy utilizado en concreto de alto desempeño. Con ello, estoy elevando la densidad de empaquetamiento, estoy generando reacciones puzolánicas para generar mayor CCH, mejorando la zona de transición, inclusive podría bajar la relación agua-cemento aglomerante o la cantidad de agua entre cemento más adición mineral, generando mayor resistencia a la compresión de mi concreto. Si analizamos, por ejemplo, otras teorías, hablando de cálculo, por ejemplo, la teoría de Sandor Propovins, en el cual hace el estudio de la zona de adherencia y la zona de transición, en la cual, por ejemplo, se estudia lo que es la composición de la pasta, la pasta y la morfología del agregado, pero también incurre en el desempeño granular del concreto. En este caso, por ejemplo, acá tenemos 3 mezclas de concreto, acá vemos sus granulometrías, acá vemos una granulometría que tiene diferentes tamaños, acá vemos un solo tamaño de partícula
Y acá vemos también una mezcla entre estos dos, trabajándolo en este punto con curvas teóricas. ¿Qué pasa? Que la primera mezcla con diferentes gradaciones, pues veo que hay una buena incurrencia de resistencia, veo que no hay demasiado exceso de mortero o la separación de un agregado con otro. Ese espacio de agregado es mortero, cemento más arena. Mientras más arena yo le coloco, por ejemplo aquí, si yo aquí no tengo piedra, es una sola pasta de mortero. Mientras mayor mortero, más arena yo le coloco al concreto, primero va a aumentar el agua. Y segundo, en estas zonas de la pasta ocurre el fisuramiento. Entonces, si yo le coloco demasiada arena, que es muy común cuando trabajamos con agregados de un solo tamaño, los materiales son muy susceptibles a la fisuración o contracción plástica del concreto. O sea, no solamente va a depender de la pasta y la adherencia, sino también depende de cómo yo voy a distribuir mis agregados. Por ejemplo, aquí la tercera mezcla ya combinada, pues vemos una mezcla mucho más compacta, con menor cantidad de mortero, que genera pues mayor resistencia a la compresión y por ende pues una mejor eficiencia y control del cemento. Entonces, señores, con Sándor Propovics estaríamos ingresando al diseño de curvas teóricas. Ingeniero, ¿cuáles son las curvas teóricas más conocidas? Diseño por Fuller, diseño por Volomey, diseño por Faury, diseño por Propovics, también propuso su propia curva de diseño. Faury también tiene su propia curva de diseño. Modelos continuos, Andersen Andes, Gessner, también tienen sus propias curvas de diseño. Y no solamente autores, sino también códigos o guías. Por ejemplo, ASI 544, la 2R, la versión 2017, que es el reporte para las evaluaciones de los concretos fibroreforzados. En este punto, señores, para trabajar las mezclas que les vengo indicando, vamos a trabajarlo viendo desde el punto de vista de trabajabilidad y desde el punto de vista desde desempeño granular. Entonces, para poder complementar un poquito más conciso los temas, vamos a hacer algunas características de trabajabilidad. Ingeniero, ¿cómo evalúa un concreto frío reforzado? ¿Qué dice el ASI? El ASI indica primero que la trabajabilidad es la capacidad que tiene el concreto para poder ser transportado, colocado, consolidado y darle el acabado final en una condición homogénea. ¿Qué ensayos propone el ASI 544 para la evaluación de los concretos frío reforzados? El primer ensayo que propone, el asentamiento, el SLAM. Pero ¿qué dice la misma guía? ¿Qué dice? Que para evaluar la trabajabilidad real del concreto fibro reforzado, no solamente es necesario ver el grado de consistencia, sino también aplicarle una energía al concreto. En ese caso también hace mención al ensayo BB o también al ensayo mesa de flujo. Por ejemplo, este es un ensayo en el cual se hace un conito, este conito se levanta, se va viendo la caída de la pasta y se hace con esta mesa, se hace unas vibraciones para ver cuál es el comportamiento que tiene el concreto. En los ensayos de B, por ejemplo, para verlo de manera rápida, este es un ensayo en el cual se evalúa las mezclas secas, y esto lo vamos a ver más adelante para los concretos prefabricados. ¿Qué ocurre en el ensayo? Necesito pues este equipo donde va colocándose el cono, se coloca la mezcla, es como hacer un cono, señores, un mismo cono, pero dentro de esta mesa. En esta mesa tenemos aquí una olla, a esta olla se le va a hacer, bueno, un momento por favor. A esta olla, adelantar un momento, vamos a adelantar. Ya, entonces, a esta olla, por ejemplo, aquí se levanta el cono, en este caso mezclas secas, estamos hablando de asentamiento cero, media pulgada, y se le aplica una placa, un cilindro, y se le aplica vibración. Y vamos calculando en qué tiempo se demora para pasar de esta mezcla a esta mezcla. Entonces, estoy aplicándole energía externa, vibración. Y con ello que yo estoy evaluando, características, por ejemplo, si se demoró 3 segundos, se consideraría un concreto plástico. De 5 a 3 segundos, plástico rígido. De 10 a 15 segundos, rígido. De 18 a 10, muy rígido. Características ya del comportamiento, pero en base a qué? A la fibra. Porque si tú haces solamente el asentamiento y aplicas el ensayo de cono, las mezclas te van a salir con un bajo o alto rendimiento, va a ser como lo analicen cada uno. Quiere decir que la mezcla se va a secar más rápido, por así decirlo. Pero no es que la mezcla se seque más rápido, sino que la misma fibra actúa en base a donde se ha sido dosificada. En ese caso es la pasta. Y al acomodarse en la pasta, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que va a generar algunas modificaciones al efecto de compactación o consolidación. Bueno, ¿qué pasa si yo coloco una fibra demasiado grande? Esta fibra, que sabemos que se va a colocar en la zona del mortero, la zona de transición, al ser demasiado grande, larga en este caso en dimensiones, pues bueno, en dimensiones vamos hablando de longitud dividido entre el diámetro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la fibra se va a acomodar entre 2 o 3 materiales. Y si yo aquí le aplico solamente el variado del cono, pues la mezcla se va a quedar, o va a quedar, en este caso, mejor parado, por decir, mejor parado. Pero si yo no tengo mezcla, al aplicarle vibración, sé que el cono pues me va a dar menos. Y aquí, por ejemplo, algunos indicarían, no, la fibra me genera
baja trabajabilidad. Pero no es que te genere baja trabajabilidad, sino que no es la manera de cómo se evalúa las fibras. Ahora, el mismo ASCII 544 nos establece diferentes tipos de forma en las fibras. Tenemos estas fibras tipo grapas, tenemos las fibras, por ejemplo, de una sola longitud. Por ejemplo, esa de una sola longitud es generalmente en base al tamaño, si no es mayor a 2.5 el tamaño máximo del agregado, son muy aplicables para los concretos para los concretos de alta resistencia o algunos modelamientos UHPC FR. En base a curvas, el mismo ASCII 544 establece algunas recomendaciones, señores, ojo, recomendaciones para las combinaciones granulares para concretos fibroreforzados. ¿En base a qué? Si analizamos, la malla número 4 es la que más va a prevalecer. Estamos hablando de concentraciones de casi un 50 y 70% de pasante. Es decir, que lo que estamos hablando casi un 60% de arena y un 40% de piedra. Nos indicaría pues un mayor volumen de arena en base a qué, porque ahí vamos a tener el desempeño de la fibra. Ahora, si le colocamos mucha piedra y sobredosificamos el concreto por mayor de la dosificación mínima, entonces hacemos una mezcla que pueda tener problemas a la segregación. O vamos a hablar mezclas o el tema de los ovillos. Estas esferas de fibra, pues que generan también problemas en el acabado del concreto. Entonces, si analizamos curvas, controlamos el tamaño de fibras, podemos hacer las evaluaciones de los concretos fibroreforzados y vamos combinando, pues, como les indicaba, estas son recomendaciones. Esto, señores, toda mezcla de concreto tiene que validarse en laboratorio. No hay un método en el cual te indique la cantidad exacta de piedra, arena, cemento, agua y aditivos. Todo se hace de manera teórica y en laboratorio hacemos las correcciones. Por ejemplo, en nuestro módulo de diseño de mezcla por morfología, cada diseñador que trabajamos va a poder calcular una propia fórmula en base a la ley de Ferré generalizada. Esa formulita que se diseña va a depender de cada tipo de agregado, cada tipo de cemento. ¿Qué significa? Que cada diseñador va a hacer sus propias formulaciones, sus propias fórmulas. ¿Y cómo lo hacemos ello? Vamos a tener parámetros como la resistencia del mortero, viene a ser la resistencia del cemento solamente con una arena calibrada, y se calcula justamente este KG, que es la resistencia intrínseca de los materiales. Se hacen diferentes mezclas de concreto, a diferentes relaciones agua-cemento, a diferentes cantidades de adición mineral, de fibra, de humo de sílice, de cualquier adición que se venga trabajando. Se hace una formulita matemática y estadísticamente calculamos el KG. Y con el KG y con la resistencia del mortero vamos a hacer nuevas formulaciones para obtener cuál va a ser mi nuevo F''C, manejando que resistencia de pasta, cemento y resistencia de agregados, principios de diseño por morfología. Si estoy trabajando piedra redonda, el KG va a cambiar. Si estoy trabajando piedra triturada, el KG va a cambiar. Entonces, cada uno va a hacer sus propias formulaciones de diseño. Esto, por ejemplo, lo vemos en el módulo de diseños por principios de morfología. Ahora, ingeniero, ¿qué otros parámetros teóricos o cálculos teóricos yo puedo realizar? En este caso, un parámetro muy conocido es el factor Kendall. No sé si algunos lo habrán trabajado. Este parámetro teórico nos calcula un grado de actitud. Es básicamente como buscar una calificación a la trabajabilidad. Sabemos que no hay ensayo exacto que hasta el momento nos indica qué tan trabajable es una mezcla de concreto. Ya, este modelo matemático nos ayuda a hacer una primera predicción de esta trabajabilidad. Esta es una fórmula también teórica en la cual se va a depender del área superficial del agregado. ¿Qué es el área superficial, señores? Yo tengo, por ejemplo, una piedra, o este cubo, mejor, para hacerlo más mayor ejemplar. Por ejemplo, yo tengo aquí una cara, en la parte posterior y en la parte inferior, en la parte de arriba, en la parte de abajo, y en los laterales, pues tengo una zona área de contacto. Si yo este agregado lo parto en dos, ¿qué significa? Que la cara posterior y la cara trasera, la cara superior y la cara inferior van a ser los mismos, pero los laterales ya se van a duplicar, ya van a ser 4, porque si estoy partiendo el material, y así, mientras más pequeñito voy cortando, mayor va a ser el área superficial. Entonces, ¿de qué depende el factor actitud? Del tamaño de partícula. ¿De qué más depende? Ahora, ¿cómo calculo este factor actitud? En este caso, el mismo Kendall, en su libro de mezclas de concreto, determina que hay un factor superficie por cada tamiz evaluado. Y lo que nosotros vamos a trabajar son con las combinaciones granulares. Este caso es la multiplicación de la incidencia de piedra por la granulometría de la piedra, más la incidencia de arena por la granulometría de la arena. Recordemos que volumen de agregado, esto es igual a porcentaje de piedra más porcentaje de arena. Si yo sumo el porcentaje de piedra y porcentaje de arena, es el 100%.
pero el 100% del volumen de agregado, más no del volumen de concreto. Entonces, yo lo manejo de esta forma para hacer los modelamientos matemáticos. En este caso, si trabajo un 50-50, voy a tener una combinación granular 50-50. Pero para hacer el cálculo, yo necesito calcular el retenido combinado. ¿Y cómo calculo el retenido combinado? Por ejemplo, en la tamiz de 2 pulgadas, yo tendría que hacer una resta entre cuánto pasó la de 2 pulgadas y media, 2 pulgadas y media, de 100%. ¿Cuánto pasó en 2 pulgadas? 100%. ¿Cuánto retuvo? 100 menos 100, 0. Quiero calcular para 1 pulgada y media. ¿Cuánto pasó 1 pulgada y media? 95%. ¿Cuánto pasó 2 pulgadas? 100%. 100 menos 95, ¿cuánto queda? 5. ¿Cuánto retuvo el de 1 pulgada y media? El 5%. Y tengo el retenido que de la combinación piedra-arena. Si este parámetro lo multiplico por el factor superficie que da Kendall, ya voy calculando cuál es el área superficial de ese tamiz, ya sea una sumatoria. Entonces voy a tener una sumatoria de todos los tamices evaluados dividido entre 100 y calculo el factor superficie. ¿De qué más depende el factor superficie? Del cementante, la cantidad de cemento de adición mineral que yo le coloque. Si mi mezcla le coloco más cemento, voy a generar mayor formulación del gel de CCH. Y recuerda el gel de CCH que genera resistencia y cohesión, trabajabilidad. Mayor cemento, mayor trabajabilidad. ¿De qué también depende? Del aire. Señores, el aire también va a disminuir la cantidad de agua del concreto. ¿Por qué? Porque genera mayor movilidad de los agregados dentro de la zona acuosa o dentro de la pasta. Y por ende, con aire quiero menos agua. Esto está afectando ¿qué? Trabajabilidad. Entonces, es un modelamiento matemático que considera factor el tamaño de partícula, granulometría, cemento y aire. Caracterizando los puntos principales de trabajabilidad, podemos calcular este comportamiento del concreto. Y en base al factor de actitud, podemos evaluarlo si es una mezcla pedregosa, si es por una mezcla seca, una mezcla resistente al desgaste, o en concreto estructural, concreto directo, concreto bombeado, concreto fluido bombeable y concreto superplastificado. Entonces, señores, con este tipo de formulaciones matemáticas, estamos teniendo un punto más allá del diseño teórico. Con ello me va a permitir que hacer correcciones. Ingeniero, estoy proponiendo un 50-50 para mi concreto directo. ¿Cuánto me da el factor de actitud? Me da 22. ¿Cómo es la mezcla? Muy pedregosa. Desde teóricamente el factor de actitud me indicaría, súbele más arena, sube más cemento, ajusta más tu aire. Parámetros que te va a mejorar la mezcla. Mejorando la mezcla, por ejemplo, ya estás aquí en 25, 26, ahí indicas que recién estás hablando de un concreto bombeable. Y eso se tiene que demostrar en laboratorio. Ahora, en concreto para losas, por ejemplo, que dice la ASI 325.14R, en recomendaciones de asentamiento requeridos para el tipo de construcción del pavimento, hay unos asentamientos mínimos de cumplimiento. El factor de actitud también nos establecen algunos conos mínimos. En este caso, en base al cálculo que ha sido antiguo, estos revenimientos pues ya se pueden modificar ya con la tecnología de aditivos. Pero si lo comparamos con el ASI, por ejemplo, si yo voy a trabajar un piso de acabado manual, me está pidiendo un asentamiento de 150. Con 150 estaría trabajando entre un factor entre concreto bombeable y concreto liviano bombeable, básicamente su superficie fina. Pero si yo le aplico, por ejemplo, encofrado deslizante, un revenimiento mínimo de una media pulgada y un máximo de 2 pulgadas, estaríamos hablando en ese punto entre mezclas adecuadas cono cero o pisos resistentes al desgaste, de 2 a 50. Entonces ya estaría hablando de mezclas secas, mezclas para pavimentadoras deslizantes aplicado ¿qué? A losas. Entonces, con este tipo de metodologías ya podemos abrir yendo pase a las evaluaciones de concreto. Y, por ejemplo, para hacerlo más explicativo esta parte, quisiera mostrar un cálculo, así muy rápido, para ver cómo funcionan este tipo de metodología. Estoy mostrando en pantalla un formato Excel. En este caso, aquí tengo los pasantes de los agregados. Vengo trabajando con 3 piedras, una piedra mueble finura 760, 678 y 622. Ahora, aplicando la teoría de Sandor Propovic y en su estudio de la teoría de mueble finura total, indicaría que ambas mezclas o diferentes mezclas de concreto a un mismo módulo de finura va a obtener el mismo o similar plasticidad y similar resistencia a la compresión. Por ejemplo, el uso granulométrico, recuerda, son franjas. Si uno analiza la STMC33, las STMC33 son franjas granulométricas. Y como son franjas granulométricas, tú puedes calcular el módulo de finura. Hay un método español en el cual se puede calcular el módulo de finura en base a los pasantes. La formulita 1000 menos la sumatoria de la serie de Taylor dividido entre 100. La sumatoria de Taylor de los pasantes, recuerda que la serie también de Taylor, 3 pulgadas, 1 pulgada y media, 3 cuartos, 3 octavos, todos los finos sin considerar la 200, con ello calculo el módulo de finura. Por ejemplo, en este caso, aplicando la metodología,
me indicaría que el tamiz con tamaño máximo de 3/4 tiene un mole y finura de 6,22. Ahora, como la franja granulométrica me indicaría un rango, significa, señores, significa lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero diseñar estos 3 materiales en base a estas 2 franjas granulométricas. Significaría que yo tengo que buscar un módulo de finura, que encaje perfectamente aquí, perdón, un momentito, en la parte central. A ver, me salió mal la gráfica. Ahí, en la parte central. Ese módulo granulométrico, en la parte central sería el módulo granulométrico ideal. En este caso, para el H57, el módulo granulométrico ideal sería 6,93. Y simplemente con formulitas muy simples como la teoría de mole y finura total, que recuerda cuál era, mole y finura por la incidencia de arena, esto es igual al mole y finura de la piedra por la incidencia de grava. Entonces, mole y finura de la arena aquí, mole y finura de la arena, ahí lo tengo. Es mole y finura de la arena por la incidencia de la arena más mole y finura de la piedra por la incidencia de piedra. Esto va a ser igual a un mg1. Este mg1 va a depender justamente del módulo finura global ideal que yo quiero diseñar. Todo eso sumado va más A más G. ¿Y cuánto vale A más G? A más G, en este caso arena más piedra, es el 100% ¿de qué? Del volumen de agregados. Entonces, con la determinación del mole y finura ideal de la franja granulométrica, en este caso un H57, me indicaría que es 693. Como tengo granulometrías, yo tengo cuál es el mole y finura de A, cuál es el mole y finura de G, simplemente puedo, de manera teórica, calcular la incidencia de mis materiales. La metodología pues, nos indicaría para diseñar hasta con 3 tipos de agregados. Entonces, por ejemplo, para el uso 57, para obtener mole y finura 693, me indicaría 24% una pulgada y media, 66% media pulgada y 10% 3/4. Yo hago esta combinación de agregados, aquí la tengo, y me indicaría 693. ¿Cuánto me da mole y finura global? 693. ¿Cuánto me da el que estoy buscando? 693. Hablando de la teoría de Sandor Propovics, mismo mole y finura, mismo área superficial, nos va dando misma cantidad de agua para obtener similares resistencia y similares plasticidad. Por ejemplo, en este caso, con esta combinación, ahí tenemos el diseño. Vemos que en base a esta combinación, la granometría, si bien es cierto, no encaja perfectamente, pero si encajara perfectamente ya estaríamos hablando de otro concepto, continuidad granular, los diferentes tamaños de partículas que me va a generar una curva. Esta metodología es muy práctica para el diseño de agregados y para el diseño piedra-arena, señores. Por ejemplo, si aplico esta metodología y quiero diseñar, a ver, un H56, vamos a ver, un H56, me indicaría 50, 42 y 8 para obtener el mole y finura 7,15, que es el ideal. Analizamos curvas, por ejemplo, y ahí tenemos esta curva. Ingeniero, pero no encaja. Entonces, para ello, ya tendría justamente la experiencia del diseñador. Recuerden, la experiencia que puede tener cada uno de ustedes que estén diseñando las mezclas de concreto también significa el éxito que puedan tener. En este caso, pues, podríamos mejorar bajando la piedra a 3/8, aumentando un poco más la piedra de media, que es la piedra intermedia. ¿Para qué? Para buscar la continuidad. Y estamos diseñando de manera por curvas teóricas en base a mole y finura total y continuidad granular. Por ejemplo, ¿por qué esto es importante ello? Por ejemplo, tenemos la combinación piedra, acá tenemos nuestras 2 arenas, acá tenemos, aplicando la misma teoría, significaría 45% la arena más fina, que es mole y finura, 216, y la arena más gruesa, 330. Aplicando el mismo método, tendríamos pues la combinación piedra-arena, la combinación ideal. Aplicando conceptos, por ejemplo, de curvas granulométricas europeas, aquí nos indicarían una clasificación en base a las curvas. Por ejemplo, si analizamos en la sección 32, una pulgada y media, una pulgada, nos encontramos entre la zona 3 y la zona 4, las que son para concretos hormigones resistentes a la retracción. Estamos hablando de concretos directos. Entonces veo que esta combinación granular a un mole y finura de 52 piedra y 48 arena, me daría primero un mole y finura total 4,94. Profesores, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero probarlo 50-50? Con 50-50 estoy obteniendo un mole y finura de 4,86, el global, combinación piedra-arena, señores. Veo cuál es el desempeño de mi esqueleto granular, veo que está cumpliendo. También lo podría evaluar, por ejemplo, con curvas NTC colombianas, que también ayudaría a concretos directos. En este caso, para aplicar NTC, mi arena tendría que tener mayor incidencia de las mallas de bombeabilidad, la malla 50, 100 y 200. Las mallas tan importantes con un concreto bombeable. Si me falta finos, la mezcla va a segregar. Si me sobra finos, la mezcla va a tener retracción plástica, demasiado mortero. También podríamos hablar curvas teóricas, si hablamos, podemos hablar, por ejemplo, ASI 304.2R versión 97. También nos dan franjas de control para el desempeño, en este caso, de la granulometría ideal para un concreto bombeado. También tenemos, por ejemplo, curvas de prefabricado.
En prefabricado, por ejemplo, tenemos las curvas en base a Licotec para adoquines, también para bloques. Para adoquines también teníamos en base a esta empresa Bessner, que es encargada también en el desarrollo de maquinaria para concreto prefabricados, y también nos indicarían unas franjas granulométricas para los diferentes tipos de diseño. ¿Para qué? Para buscar la granulometría óptima entre tamaño máximo y combinación piedra-arena. ¿Qué otros métodos hablan de curvas teóricas? El Chocolate, por ejemplo. El concreto Chocolate, ya sea el diseño, el EFNAR ASI 506, el método austriaco, el ASA, también menciona curvas granulométricas ideales para el desempeño. Entonces, hablar curvas teóricas no es hablar del pasado, hablamos de curvas o guías que nos ayudan también al tema de dosificación. Hablamos, por ejemplo, concreto octocompactante. También, en este caso, por ejemplo, el Instituto Indian Rewells, que nos indicaría algunas combinaciones aceptables piedra-arena. ASI 237, que ahorita vamos a ver, el EFNAR también, ahorita vamos a ver en unos minutos, también nos indican algunas proporcionalidades en la cantidad de sólidos que yo le coloco al concreto. En este caso, hablando de factor actitud, tenemos aquí, por ejemplo, el cálculo, con 50-50 estoy teniendo un factor actitud de 24,97, el cual lo podría clasificar como buen concreto estructural. Ingeniero, esta misma mezcla la quiero probar en concreto bombeable. ¿Cómo lo podría cambiar? En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa? Que como tengo unas granulometrías que son pobres en finos, mira cómo está aquí la malla número 100, yo podría aplicar un poquito más en incidencia la de 2,16. Por ejemplo, el método me indicaba 45, pero en base a mi experiencia con esta arena, yo indicaría que con un 60% arena fina y un 40% la arena más gruesa, voy a tener un nuevo mole finura, en este caso 4,77. ¿Qué ocurre? Baja el mole finura, aumenta más arena, aumenta más agua, pero esto hay que contrarrestarlo. ¿Cómo lo contrarresto? Aumentando la piedra. ¿Qué pasa si pongo 52 piedras? Estoy formulando mi nuevo diseño. ¿Cuánto me indicaría mole finura? 4,86. Mira, mismo mole finura que la mezcla anterior. Y con 4,86, señores, estoy teniendo el mismo mole finura para obtener similar resistencia y similar plasticidad. Ingenieros, ¿cómo van las curvas? Vamos a ver cómo la curva. Tengo la curva 304, está cumpliendo. Tengo aquí la curva NTC, está cumpliendo. Bueno, prefabricado, no estoy diseñando prefabricados, tampoco choque, tampoco autocompactante. ¿Y cuánto estoy evaluando para concreto bombeable? Mira cuánto me sale el factor de actitud. 25,65, casi un 26. Con 26 estaría hablando concreto bombeable. Estoy bajándole la finura de la granulometría para cambiar la característica de mi mezcla de concreto. De igual manera lo podríamos evaluar, por ejemplo, en concreto para losas. Por ejemplo, yo tengo este desempeño. Mira, si yo le aplico 60% la arena más fina, ya tendría un problema a la trabajabilidad. En este caso, una mezcla es muy susceptible a la segregación. ¿Por qué? Porque estoy colocándole arena demasiado cohesiva. A ver qué pasa, por ejemplo, señores, en este caso, si yo le quiero bajar aquí a la arena, va a trabajar una arena más, más gruesa, un 50-50, y a su vez quiero aumentarle aquí a la piedra, le voy a aumentar un 55% piedra. Tengo 55% piedra, vamos a la curva, en este caso sería la curva para concreto MR, mira cómo va la curva, estoy controlando mejor el tema de la trabajabilidad, que no, le aumenté más gravilla porque la arena está más gruesa, pero no estoy superando la superficie de acabado áspero, estoy dentro de. ¿Qué otra metodología tengo en losas? En losas tendría la gráfica Chilson. Veamos cómo es la gráfica Chilson. Ya estoy cerca al óptimo. En este caso, tengo trabajando con una cantidad de cemento de 280. Lo que pasa si le coloco más aire. Pero mira, el factor actitud con la nueva formulación me sale 23,40. Entonces sería concreto, buen concreto estructural. Por eso me tendría que hacer otra formulación. ¿Qué pasa si aquí le pongo 250 kilos de cemento? Va bajando el cemento. Lo voy bajando más de 22. Si aquí le aplico 3% de aire, se va a ir cambiando. Entonces, como en base a características de aire, cemento, cementantes, granulometrías, podemos hacer formulaciones de diferentes mezclas de concreto. Esto es hablar curvas teóricas, curvas de desempeño. Regresemos a la PPT. Comprendiendo esta parte teórica, que es comportamiento del concreto, pues podemos hacer diferentes tipos de formulaciones. Ya ingresamos ya a la parte de formulación de diseño. Para hablar de formulación de diseño, tendríamos que primero evaluar qué es trabajabilidad. Por ejemplo, miren esta mezcla de concreto. Esta mezcla, pues, ha sido elaborada con fibra. Se levanta el cono. Mira, aquí vemos cómo está la fibra. Se hace la lectura de la fibra. Aquí vemos cómo están estos pelitos que tiene la mezcla en la fibra. Si es un cono, pero que dice ASI 544. ASI 544 indica que el cono o la trabajabilidad no se mide por asentamiento, se mide por esfuerzos externos. En este caso, el técnico le está aplicando una vibración a la placa.
a la placa. ¿Ven cómo le está aplicando la vibración? Y vemos cómo se autoconsolida el concreto, generando buena característica de pasta con buena fibra. Por ejemplo, miren este video de acá. Esta es otra mezcla concreto bombeable, pero con mayor arena. Tengo la mezcla, le aplico los golpes a la placa, ¿y qué ocurre? En este caso que la mezcla no cae. ¿Por qué? Pues significaría exceso de arena, demasiada arena, que también se puede ver afectado en base a, ¿qué? A la morfología del material. Este es un caso de una arena que tiene características de perfil angular. Por ende, la mezcla, si yo le coloco menos arena, y la piedra también, perdón, es una piedra chancada, pero de una granulometría discontinua, si yo le pongo muy poca arena, estoy generando mezclas pedregosas. Entonces, obligatoriamente en ese caso me pido aumentar más arena. Pero si hubiera trabajado con un mejor aditivo, un superplastificante, un hiperplastificante, me permitiría bajar pasta, equilibrar mortero o arena con cemento. Entonces, diferentes tipos de clasificaciones podemos hacer en la lectura del cono, y no solamente el típico asentamiento, sino ir un poco más allá y evaluar el comportamiento de las mezclas. Ingeniero, pues un concreto fibro reforzado, por eso con ensayo BB, podría ser tecnología. Tengo los equipos, no los tengo, entonces podría aplicar otro tipo de conceptos. Hablando de qué pasa si le quito la piedra, si hablo solamente de morteros. Para diseñar morteros, pues tendríamos que ir a la clasificación de morteros. ¿Qué morteros tenemos? Morteros tipo M, tipo N, tipo S, tipo O. Cada clasificación de mortero significaría una resistencia a la compresión diferente. Tipo M, 17.2 megapascales, casi 175 kilogramos centímetros cuadrados. Morteros estructurales, por ejemplo. Si lo analizamos en base a la densidad tenemos que un mortero se clasificaría estructural cuando la resistencia es mayor a 17 megapascales y tenemos una densidad entre 1350 a 1950 kilogramos metro cúbico. Si yo le voy bajando la resistencia a la compresión y le voy bajando el tema de la densidad, ya estaría ingresando el diseño de mortero de rellenos fluidos. Por ejemplo, un relleno fluido con una moderada resistencia de 5 a 14 megapascales debería tener un peso unitario entre 800 a 1350. Para obtener ello, tendría que primero trabajar o con agregados ligeros o trabajar con, en este caso, con perlitas de polierestileno expandido para bajar la densidad. A su vez, tendría que aplicar, por ejemplo, aire. ¿Qué indica, por ejemplo, la STM, la C404, en relación a los materiales? Primero, combinaciones. Si trabajo con arena natural, arena manufacturada, si quiero diseñar grow, por ejemplo, el grow también tenía unas curvas de diseño. El grow también lo puedo diseñar a diferentes tipos de resistencias. ¿Para qué? Para salir de este paradigma. ¿Para qué? Para ya diseñar rellenos fluidos, morteros bombeables. Un mortero bombeable que es un concreto 210, 175, también se puede hacer ahorita con la metodología que vamos a ver en un momento. Pero primero, básicamente, podemos hacer diferentes combinaciones en relación al tipo de arena. Segundo, que en función al tipo de mortero, hay unas características de aire a cumplir. Aire a cumplir, ¿en función a qué? Va a ser en función a diferentes características. Por ejemplo, resistencia, a grado de retención del agua, tipo de proporcionalidad, arena y piedra. En este caso, pues, para morteros de pega, morteros de albañilería, morteros de mampostería. Pero si queremos ir más allá, por rellenos fluidos. Para rellenos fluidos, por ejemplo, ¿qué nos indicaría algunas características? En este caso, por ejemplo, esta es una tablita obtenida por la cementera Pacasmayo, en la cual indicaría que, por ejemplo, para un relleno fluido, el cemento puede ser cualquier tipo de cemento, los conocidos, tanto convencional, por performance y el adicionado. El agua clara y limpia. Agregados conforme a la 400.037. Aditivos igual a la STMS 494, que son los de premezclado, o la STMS 260, que es del aire. Tamaño máximo que nos indicarían, nos hacen algunas indicaciones, o puede ser un cuarto, puede ser uso 89. El flujo de asentamiento. ¿Qué es flujo de asentamiento? Igual, entremos a tecnología, equipos, ensayos. Por ejemplo, es la mesa de flujo. Un momento, por favor. Disculpen. Disculpen un momento. Ya, ahí está. Se me ha ocultado el puntero. Entonces, pues, tenemos que dar tecnología, ensayo de flujo. ¿Por qué necesito para evaluar el flujo? Necesito, pues, esta mezcladora de mortero. Esta mezcladora de mortero que vemos aquí, que nos permiten hacer mezclas de hasta 10 litros. 10 litros o 10 kilos. Entonces, tenemos aquí la mezcladora. Aquí vamos a ir colocando las diferentes mezclas de concreto. A ver, un momento, por favor. Entonces, ahora si vamos adelantando un poquito, aquí tenemos cómo se va haciendo la dosificación. Ahora, por ejemplo, señores, con este equipo, yo también puedo hacer otro tipo de ensayos, compacidad del cemento.
Con la compacidad del cemento lo que voy a buscar es cuánta cantidad de aditivo yo le voy colocando a mi mezcla de concreto para obtener los mismos grados de fluidez. En este caso, mediante los dos estados de la pasta. En este caso, primero volvemos en mortero. Se hace el batidor de mortero, que tiene 3 revoluciones. Con las 3 revoluciones se hace un primer estado, se deja reposando, luego se vuelve a hacer con la revolución más alta y vamos a ir midiendo, en este caso, los conos. A ver, ¿alguien tiene el audio prendido? Se hace con esta mesa vibratoria. Con la mesa vibratoria vamos a ir colocando o vamos a ir configurando una cantidad de golpes que le vamos a dar en la mesa de flujo. ¿Algún momento? Por ejemplo, aquí. Este es el equipo que vas a utilizar. Vamos a hacer la medición de la parte de la base para ver cuál es el grado de fluidez inicial, para luego con la cantidad de golpes que le vamos a aplicar, ir haciendo pues el tema del grado de fluidez. Bueno, aquí se coloca el mortero en el equipo y en base, bueno, acá vamos a empezar a hacer la limpieza y se va a comenzar a aplicar la cantidad de golpes. Entonces ahí tenemos el mortero como tal y se comienza a aplicar la vibración. En este caso, la cantidad de golpes necesario. Entonces comienza a vibrarse y como el mortero se va a ir expandiendo. Como ya tenemos la primera lectura inicial, vamos a determinar luego el grado de extensión final. Y vamos a hacer 4 lecturas y vamos a sacar un promedio. La lectura final en promedio menos la lectura inicial entre la inicial, voy a sacar la cantidad de flujo. ¿Pero para qué necesito la cantidad de flujo? Para poder hacer esta gráfica que vemos aquí. La relación entre el grado de fluidez y la relación agua-cemento. O sea, vamos a hacer diferentes mezclas de concreto de mortero a diferentes relaciones agua-cemento. La puedo hacer a la relación agua-cemento 0.20, 0.25, 0.28, 0.30 y con esa cantidad de cemento que lo voy colocando vamos a ir viendo cuál es la cantidad de flujo a trabajar. Con ello vamos a armar esta gráfica de fluidez. Esta gráfica de fluidez va a ir cambiando en función a qué, al tipo de cemento. En función a qué, al tipo del agua, al tipo de aditivo. Por ejemplo, aquí también puede volar la pasta, estoy volando aditivos. Entonces, para ir mejorando ese grado de fluidez. Ahora, en función a la fluidez, yo puedo clasificar los diferentes tipos de morteros. Por ejemplo, un mortero seco, sujeto para reparaciones, recubrimiento de túneles, pantallas de cimentaciones, pisos, son condiciones de colocación sujetas a vibración. Proyección, en este caso, método de aplicación, proyecciones neumáticas o con vibradores. Consistencia media, no se aplica vibración para pega de mampostería, pañetes y revestimientos y se aplica de manera manual con palas y con palanas. Y tenemos la consistencia fluida, sin vibración para morteros, mampostería estructural y mampostería autonivelantes para pisos. ¿Qué aplicación? De bombeo. Entonces, este es el grado de fluidez que yo voy a necesitar para mi relleno fluido. Mis materiales ya los tengo caracterizados. Entonces, con el ensayo voy armando mi gráfica de flujo. ¿Qué más necesito para el diseño de morteros? Necesitaré también la iteración de la relación agua-cemento en función a qué, al módulo de finura, en función a qué, a la morfología del agregado. Y para hablar de morfología, también tenemos estos cuadritos que han sido, están en el libro de Pablo Portugal, Diseños de concretos y morteros, en el cual establece lo siguiente. Si yo estoy trabajando con piedra redonda y textura lisa, básicamente arena natural, por ejemplo, la relación agua-cemento va a ir cambiando en función al módulo de finura. Si yo tengo una arena de 1.7 y una arena de 3.2, simplemente con una cuadriteración, yo voy a ir buscando lo siguiente. Por ejemplo, si quiero un concreto de 300 kilogramos centímetros cuadrados, tengo mi arena de 2.2. Con ello indicaría que necesito trabajar una relación agua-cemento de 0.6. Salimos del paradigma de la clasificación de morteros MNOS. Ya estamos diseñando nuestros propios morteros a nuestra propia resistencia. Pero ¿qué pasa si cambia la arena? Estoy trabajando una arena angular con textura rugosa. Si yo quiero diseñar a la misma resistencia 300 con mismo módulo de finura de 2.2, me estaría indicando que el nuevo relación agua-cemento sería de 0.65. ¿Cómo va cambiando la formulación de diseño en base al tipo de agregado? Con ello, pues, vamos haciendo diferentes formulaciones. Y luego, ¿qué quedaría? El cálculo matemático. El cálculo matemático o la formulación matemática es la siguiente. Necesito adicionalmente de la consistencia determinada, que ya sé que es un concreto fluido. Necesito el módulo de finura de la arena. Necesito el perfil de la arena. Con ello voy a obtener estos coeficientes. Con estos coeficientes me voy a poder calcular la cantidad N, que vendría a ser la cantidad de arena. La formulación de resistencia va a ser igual. Relación agua-cemento es igual a un coeficiente K. ¿Cuál es el coeficiente K? En este caso es para determinar el flujo. Si yo quiero evaluar una relación agua-cemento 0.25 y ya tengo aquí un flujo determinado, entonces con ello voy determinando cuál es mi coeficiente K.
En este caso, 130, por ejemplo. Estoy diciendo una consistencia fluida con 130, lo vinculo con mi gráfica que he hecho de ensayo y con ello me indicaría una relación agua-cemento de 0,26. ¿Cuánto vale K para una consistencia fluida? 0,26 con este cemento, con esta agua, con estos aditivos. Multiplicado en este caso la fórmula por Euler elevado a la B, y B depende justamente del grado de fluidez, el mole y finura y el tipo de agregado, y la fórmula matemática nos indicaría multiplicado por un valor de N. Este valor de N lo puedo calcular. N va a ser igual logaritmo neperiano de la relación agua-cemento. ¿Qué relación agua-cemento, señores? La que obtuve con las curvas. La curva de la arena versus resistencia, ya, esa es la relación agua-cemento. Entonces, logaritmo neperiano de la relación agua-cemento menos logaritmo neperiano del valor de K, que es el valor de fluidez, dividido entre B, que es un parámetro que ya lo obtengo. Entonces, voy a poder calcular las partes de arena en mi concreto, en mi mortero, en este caso, mortero relleno fluido. Y simplemente ya vamos haciendo los cálculos. La cantidad de agua va a ser igual a relación agua-cemento multiplicado por la cantidad de cemento. ¿Cuánto es la cantidad de cemento? El cemento es igual 1000 dividido entre 1000 entre la densidad del cemento más N, que ya lo calculé, dividido entre la gravedad aparente de la arena, más la relación agua-cemento que ya tengo formulada. Ingeniero, tengo aditivos, también le coloco aditivos y su densidad. Con ello calculo el cemento. Calculé cemento, ya tengo las partes de arena, puedo calcular la cantidad de arena. Arena va a ser igual a N por C. Ya tengo cemento, tengo relación agua-cemento, puedo calcular la cantidad de agua. Ahora, si te das cuenta, esta fórmula se calcula mediante el peso específico aparente. Significa que hay vacíos. Esos vacíos en la formulita, pues, me ayudaría a indicar cuál es la cantidad de aire que vengo trabajando. Y esa cantidad de aire, ¿de qué valor va a ser? Dependiendo del tipo de densidad. Si yo quiero bajar la densidad, tendría que adicionarle de 15 a 20%. Y estamos formulando diseños de morteros y rellenos fluidos. Ingresando a la última mezcla, ya para ingresar a la ronda de consultas, sería lo que es este concreto autocompactante. ¿Qué es un concreto autocompactante? En este caso, pues, el concreto que tiene la capacidad de consolidarse. Para ello, tendríamos que leer algunas directrices como ASI 237, el EFNAR 2006, algunos métodos japoneses, el JPSE, y algunos métodos chinos, el JCJ, SLICE 2001. Son modelamientos que nos van a ayudar a determinar. Para la formulación del concreto autocompactante, tendríamos que tener siguientes consideraciones. Una de ellas va a depender el tipo de asentamiento, o en este caso, el tipo de grado de escurrimiento, el slam flow. El slam flow depende del reforzamiento, de la forma del elemento estructural que vengo trabajando, la superficie de acabado final, el tema de la longitud del elemento, el tipo de agregado, el tipo de energía aplicada. Con ello puedes definir diferentes caracterizaciones del slam flow. También que nos indicaría en función al tipo de piedra. Si trabajo con piedra mayor a media pulgada o piedra menor a media pulgada. Algunas características de agregados. De 20 ejemplo, nos indicarían 28-32%. ¿En base a qué? Al tipo de agregado que venga trabajando. Si vengo trabajando de 28 y 32, significaría para diseño de mezclas mayores a piedra, en este caso, cuando la piedra es mayor a media pulgada. Pero si la piedra es menor a media pulgada, el mismo método nos indicaría que iniciamos con la proporción inicial, señores, inicial de 50-50. Son recomendaciones para la formulación. ¿Formulación de qué? Volumen de agregado. Agregado, estamos diseñando el agregado. Otra característica de los concretos bombeables en la evaluación de diseño es en base a la determinación de la pasta. Y la pasta indicaría que la pasta, el volumen de pasta va a ser igual a la formulación del agua, de los aditivos, de las mezclas y a su vez de cuál es el material que pasa a la malla número 8. O sea, recuerda que tenemos el volumen de pasta, cemento, agua, aditivos, ya más lo que pasa la malla número 8. Con ello estamos haciendo el volumen de mortero para concreto autocompactante. Y estos son unos parámetros de control. En este caso nos indicaría que la fracción de mortero debe estar entre 34 y 40. Significa que vamos a trabajar curvas teóricas de diseño. Con esas curvas teóricas vamos a poder hacer reformulaciones y correcciones en la mezcla. ¿Qué otra característica de concreto autocompactante podemos tener? Hay otras técnicas de diseño. El mismo Instituto de Ingeniería de Indian Rewell de Estados Unidos nos establece en su libro teórico diferentes tipos de slam flow en función a qué, a un contenido de agua, en función a qué, si trabajo con un superplastificante o con un plastificante de rango medio. Entonces, las tasas de agua pueden ir cambiando en base al tipo de aditivo que vengo trabajando. Si analizamos otras características como el propuesto por Domanen, donde nos indicaría que en función, en este caso, al árido, si es menor a 20 milímetros o si es menor a 10 milímetros. Entonces, nos dan otras formulaciones como el contenido agregado grueso, el máximo contenido de agua,
algunas relaciones agua-cemento, volúmenes de la pasta, algunas correlaciones entre el volumen de arena versus volumen de mortero. ¿En base a qué? Al tipo de relación agua-cemento. Por ejemplo, si trabajo una relación agua-cemento entre 0,40 y 0,55, no podría evaluar, en este caso, la cantidad de volumen arena-mortero. Simplemente indicaría no trabajar. Pero ahí nos indicarían diferentes formulaciones. También tenemos estas curvas de control. Esta curva, por ejemplo, ¿qué nos establece? Muy similar a veces cuando hacemos o vemos la curva de la tarántula. En este caso, la diferencia es que ese tipo de concretos sí requiere una mayor cantidad de arenas medias o arenas con cierto grado de gravilla, porque ahorita lo vamos a ver en relación a la viscosidad con la concentración de finos. Si tengo una arena muy fina, va a aumentar el volumen o la cohesión del concreto. Entonces, es una mezcla mucho más viscosa. Entonces, como son mezclas que tienen altas concentraciones de cemento, se busca una arena de grano medio que tenga una especie, una cierta cantidad de gravilla. ¿Para qué? Para que permita el grado de fluidez. ¿Hay otros métodos de dosificación? Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, el método de LSPP, el FNAP que hemos visto, el método ASI, el método JCUC, que es el método japonés, y otros métodos de dosificación. Si analizamos en características para control de calidad o formulación de diseño, teníamos que irnos hasta las directrices europeas, el FNAP. Esta directriz europea, en concreto autocompactante 2006, nos da una mejor clasificación del concreto. Primero, lo que establece los 4 ensayos característicos del concreto autocompactante: el flujo, mediante el ensayo de asentamiento del down flow; la viscosidad, el cálculo del T50, o también el ensayo del embudo B; la capacidad de paso, ensayo caja L; la segregación, la resistencia que tiene el concreto a la segregación del material. Dentro de estos ensayos hay otras clasificaciones, otros parámetros. Por ejemplo, en la clase de flujo yo tengo 3 clases de asentamiento: el SF1, SF2 y SF3, que nos indicarían justamente el espesor, en ese caso, del slam flow o el ancho de la torta. Por ejemplo, yo trabajo con SF1 de 550 a 650, y acá nos indicaríamos a la tablita de basado de Walbert. También está dentro del FNAP. ¿Y qué nos indica? Por ejemplo, para un SF1 nos indicaría que yo puedo trabajar, SF1 puedo trabajar características de elementos altos y esbeltos o aplicaciones muros y pilares. Pero también estamos aquí de manera teórica. Por ejemplo, SF1 de 550 a 650, apropiado para materiales con poca densidad de armaduras, pues son llenadas de la parte superficial, de la parte superior, perdón, y en ese caso se aplica para losas o pavimentos. Si yo quiero diseñar para un SF2 650 o 750, sería para rellenos por bombeo. Mira, acá aparecen los concretos bombeables. Perdón, en la parte de acá. Aparecen con los, en base a las características del tamaño del agregado, perdón. El SF2 en base al tamaño del agregado. Igual para aplicaciones de estructuras verticales, estructuras mucho más complejas, o para rellenos encofrados. Ahora, si yo diseño para un SF3, ya nos indicarían grados de precisión mucho más elevados, mucho más en este caso más en función a la segregación. Generalmente, pues, para estructuras más esbeltas, más altas, donde necesito que el concreto sea mucho más fluido. Pero, por ejemplo, ese tipo de mezclas lo que va a generar que sean susceptibles a la segregación. No son tan equilibradas, no son tan precisas en relación al control de segregación. Entonces, este método también nos clasifica de mejor manera el tipo de concreto. Por ejemplo, la resistencia a la segregación también nos dan unas características del elemento. Generalmente el SR1 se va a aplicar para losas esbeltas, aplicaciones verticales, con un recorrido de flujo menor a 5 metros y una separación de armaduras no mayor a 80 milímetros. Entonces, mira, con estas características ya de concreto de la obra en tal, ya podemos hacer las formulaciones. Y estas formulaciones, primero para el diseño y segundo para el control de calidad, para la aceptación del concreto en obra. Pero para ello, señores, se necesitan equipos. Si no tengo equipos, ¿cómo voy a controlar estos parámetros? Solamente con el slam flow no va a ser el único parámetro. Hay más parámetros para diferentes caracterizaciones de las mezclas de concreto. Y parte de estos ensayos de control, tenemos que analizar cuál es justamente el comportamiento y la viscosidad. Este es una mezcla, por ejemplo, donde tenemos en función cómo este concreto se va a levantar. Mira, se va a levantar con la palana. Se levanta la mezcla, se tira y automáticamente solita comienza a caer por su propio peso. Si analizamos, por ejemplo, los modelamientos de reología en base a los esfuerzos de aplicados versus deformación, tenemos los modelamientos, por ejemplo, el modelamiento de Brickman, en el cual determina un esfuerzo inicial. ¿Para qué? Para que la mezcla pueda ser capaz de mezclarse y en todo caso de buscar la estabilidad. Porque mira esta mezcla.
Esta es una mezcla. Ahí tenemos el concreto, cucharón, y mira el concreto en el mismo trompito tiene características que se puede nivelar. Pero ¿qué pasa acá? Que no tenemos la cantidad primero necesaria, porque vemos que acá hay ciertas burbujas, cierto aire, es decir, que le falta más batido, más mezclado para romper esa tensión. ¿Qué ocurre? Que si yo hago la mezcla en este punto, yo quiero hacer mi cono, levanto el cono y mira cómo el concreto cae y se va a segregar en la parte interna. ¿Por qué? Porque le falta batido, le falta homogenización. Ahora, en función a cómo se va a ir comportando esta viscosidad, podemos tener ese tipo de mezclas. Esta es una mezcla, por ejemplo, aquí se levanta el cono, se va a levantar y mira lo que es la viscosidad. ¿Qué tanto se demora el tiempo en segundos para poder llegar al T50? Y mira esta otra mezcla que tenemos aquí. Se levanta el cono. En un momento, se va a levantar el cono. Y mira, en 1, 2, 3, 4 ya está llegando al T500. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre este tipo de características? Primero, por la viscosidad. ¿Y en qué va a estar en base la viscosidad? A la concentración de sólidos. Hablando sólidos, hablando piedras, arenas, cementos, agua. Entonces, para controlar la viscosidad es bajar la concentración de sólidos. Por ello es que el método así, por ejemplo, te indica 50-50, 28-32. El método FNAP también te indica unas características de cuánto la cantidad de piedra máxima que le puedas colocar, porque con estos tipos de ensayos, este tipo de combinaciones granulares, vamos a verificar la viscosidad. ¿Cómo pasó de un slam de un T50 de 10 segundos a 3 segundos? Dependerá de cuánta piedra, cuánta arena, cuánta agua puede tener el concreto. Luego con ello vamos a ir controlando las características de densidad. En ensayos de control, en las mismas directrices, por ejemplo, nos indicaría el asentamiento de escurrimiento, se mide el cono, se levanta el cono y se van midiendo los grados, la extensibilidad de la pasta visto desde los 4 ángulos. Tiene que ser, en este caso, de manera de 90 grados. Tenemos parámetros como, por ejemplo, qué pasa cuando el material es inestable. Tenemos algunas características de segregación en la parte interna, una exudación en la parte de los bordes. Eso también nos indicaría déficit en la formulación de concreto. Los bordes también son una muy buena lectura para la evaluación del concreto. ¿En base a qué? Aquí si tenemos que irnos, por ejemplo, el ACE, nos indican unos indicadores de estabilidad. Y con ello, pues, hay más ensayos que podemos tener en consideración para la caracterización y definición de estas mezclas de concreto. En base a modelamientos UHPC, esto es muy similar, por ejemplo, en parte a la dosificación de morteros, con la única diferencia es que en este tipo de mezclas ya no le aplico vibración. Hago mi ensayo, pongo mi mortero en mi mesa, pero no le aplico vibración. Solito, el mismo concreto se va, en este caso, escurriendo, se va extendiendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de relaciones agua-cemento menores a 0,35. Y un concreto octocompactante, por ejemplo, tiene relaciones agua-cemento recomendadas entre 0,45 y 0,55. Quiere decir que los UHPC de por sí solos ya son concretos autocompactantes en la mayoría de sus casos. Por ello, pues tendríamos el ensayo, se le hace una modificación, se trabajaría con la STM la 1437 o la STM 827 y se van midiendo los diferentes grados de viscosidad y los diferentes grados de escurrimiento de ese tipo de pastas. Para los UHPC se trata de menorar que el tema del área superficial, agregado más pequeño. Agregado más pequeño, básicamente morteros con una característica de cierta gravilla para poderle darle cierta resistencia mínima al concreto o cierto grado de ductilidad. Porque que la fibra va a estar en la zona de transición con el agregado más grande, que viene a ser con la piedra. Ahora, este tipo de mezclas a veces son un poco tan complejas de diseñar o de trabajarlas, porque pasan de un estado que tú la puedes visualmente, se ve que está seco, pero de un momento a otro cambia su viscosidad. Como vemos en el video, pasa la mezcla, se levanta el cono, se va a ver que se forma el cono, mira, se forma el cono, el conito, y el concreto poco a poco, sin aplicar vibración, comienza a caer por la característica de herología. Con este tipo de pruebas también podemos hacer los estudios en base a la compatibilidad cemento aditivo, los estudios de viscosidad, en base a la dosificación de aditivo, la dosis de superclasificante, voy midiendo qué tanto va cambiando la viscosidad en el tiempo. También podemos hacer evaluaciones de compatibilidad cementantes y aditivos. Esta es una de las características más importantes de estos ensayos. No todos los aditivos, señores, son compatibles con todos los tipos de cemento. No es lo mismo trabajar un cemento tipo 1, con un cemento, por ejemplo, HE, con un mismo acelerante,
un cemento tipo 5 con un cemento tipo HE con un mismo acelerante. Son características de cementos diferentes. Es más, cada casa de aditivos adapta su diseño. Personalmente he trabajado en planta Piura y unas evaluaciones en Arequipa y Cusco, en la cual la misma planta concretera tiene su propio diseño de aditivo. No es un aditivo comercial, es un aditivo, digámoslo que hasta cierto punto artesanal, porque ellos mismos tienen la formulación química del aditivo adaptado a su tipo de cemento. Y esto es mucho mejor. ¿Por qué? Porque al cambiar los cementos, al cambiar las arenas, al cambiar las granulometrías, van cambiando también la compatibilidad cemento-aditivo. También hay que tener en consideración el clima. Si un clima caluroso, un clima frío, el aditivo también tiene que cambiar en base a su formulación. Ahora, si tú le colocas filler, adiciones minerales, humo de sílice, también se tiene que adaptar el aditivo al tipo de adiciones que uno se viene trabajando y no tener, por ejemplo, ese tipo de casos. La formación piedra elefante, que es una consecuencia entre el policarboxilato en relación con el cemento y en contacto con el aire, en consecuencia con contenido de cementos de elevado C3A, aluminio tricálcico y cementantes ricos en metacaolín. Entonces, policarboxilato, cantidad de cemento, elevado C3A, formulación del cemento, metacaolín y en comparación con el aire. Patologías que hay dentro de las pastas de cemento para este tipo de mezclas especiales. Con ello también podemos evaluar el efecto de las fibras. Por ejemplo, puedo trabajar con diferentes fibras, en este caso una macrofibra polimérica y una fibra metálica a diferentes dosis. Y vamos viendo qué tanto puede cambiar esa viscosidad. Entonces, ese desplazamiento de escurrimiento va a ir cambiando. Por ejemplo, con 2%, la fibra polimérica pasa de un asentamiento a 21.1 sin fibra a un escurrimiento de 14.6. Y con otra fibra, en este caso metálica y bañada en cobre, pasaría de 21 centímetros a los 0 hasta 22.3, o sea, aumentaría. Entonces, con ello, la fibra también altera el comportamiento de las pastas, en este caso, en relación a los concretos de alta resistencia o los UHPC. Entonces, no todas las fibras funcionan de igual manera. Hay estudios, hay que hacer casos, aditivos, adiciones, para poder buscar las dosificaciones adecuadas y el tipo de material adecuado para las diferentes mezclas de concreto. Y ingresemos ya a la última mezcla de concreto, que son los concretos prefabricados. Este tipo de mezclas podemos trabajarlo de dos maneras: mezclas secas o mezclas húmedas. En mezclas húmedas es, por ejemplo, nos va a ayudar a diseñar para mezclas o para piezas de diferentes tipos de volúmenes, diferentes tipos, con incluso algunas aplicaciones de acero, para mejorar ciertas características en base a resistencia, a flexotracción y en algunos casos módulo de elasticidad. En mezclas secas estaremos trabajando, por ejemplo, en función al revenimiento, al ensayo BB, al factor compactación, para ir buscando justamente qué es la cantidad de agua necesaria para no colocarle demasiada agua que me genere poros. Entonces, en base al reacomodo de partículas que va a tener mi material internamente, yo voy controlando la cantidad de agua. En mezclas húmedas estaríamos hablando de concretos autocompactantes. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrito muy interesante. En este caso ha sido extraído de la tabla SICA, en el cual se trabaja un bajo revenimiento con un alto revenimiento. Un concreto regular nos daría pues un revenimiento bajo, pero con autocompactante estaríamos aumentando un asentamiento mucho más fluido, aplicando lógicamente superplastificantes. Ahora, en base a la resistencia inicial, por ejemplo, a los concretos de bajo revenimiento, la resistencia inicial va a ocurrir en un tiempo mayor. En cambio, los autocompactantes, en este caso ya se le aplica acelerantes. Yo quiero pasar de un estado fluido y que automáticamente pase al estado ya seco, muy parecido a la formulación de chocles, por ejemplo, para lanzar la mezcla de la válvula y pegue en el estrato. Y antes de que pegue, no frague. Pero una vez que pegue, se pegue y comience a fraguar. Y hay formulando con acelerantes. Entonces, muy parecido, pero en autocompactantes para prefabricados. Que el concreto se expanda, pueda recubrir todo el elemento y que ahí nomás en pocos minutos comience a secar y comience el fraguado inicial. Y con ello, aplicando otros procesos de curado, ya sea a vapor o mediante revoluciones, ir centrifugados, se llamaría, para ir buscando justamente el fraguado final y poder obtener las resistencias deseadas del elemento. Entonces, estas son metodologías muy prácticas para cuando tenemos este tipo de piezas. Ahora, para mezclas secas, ya para concretos, para bloques, para concretos, para adoquines, en todo caso, ya hablamos de mezclas secas o mezclas vibrocompactas. Para ello, por ejemplo, teníamos que ver el IJOTEC, un instituto colombiano, en el cual hacen diferentes formulaciones.
Primero, lo que establece que para las mezclas secas se tiene que evaluar mediante factor compactación y el ensayo BB y otros ensayos como la prueba de Townsend Drop. Bueno, las más conocidas, el ensayo BB, que ya lo habíamos visto previamente, y el ensayo de compactación. Este también es un ensayo en el cual se tienen dos válvulas, se va a hacer una mezcla en estado seco, tenemos los materiales, se coloca la mezcla y se va a colocar primero aquí, en este material. Colocamos, llenamos esta primera válvula, aquí está cerrado, entonces por caída libre se abre y la mezcla va a pasar de este embudo a este embudo. Entonces, una vez que la mezcla pasa a este embudo, se está autoconsolidando por sí solo. Aquí igual está cerrado y dejamos caer hasta rellenar nuestro depósito. Ya acá tenemos una primera masa, un peso unitario. En ese caso, peso unitario compactado por su propio material. Yo también necesito la masa del depósito vacío. Y luego también ocupo el equipo, hago mi mezcla con mi depósito y la pongo en una mesa vibratoria, que es el máximo reacomodo. Entonces tengo masa sin material, masa compactada o semicompactada por el mismo material y la máxima densidad. En este caso, la máxima compactación. Con ello calculamos el factor compactación. ¿Y por qué es tan importante? Tendríamos que ver algunas formulaciones o irnos hasta el ácido 11, la versión del 74, en el cual nos dan algunas características. Esto también, el detalle de los prefabricados, señores, es que no se está actualizando las guías de diseño, las normas de evaluación. Tengo entendido que el ASI 318-2025 que va a salir, ya hay algunas configuraciones para prefabricados. Pero si no, la temática de estos diseños es que tenemos que irnos a guías, recomendaciones o experimentos de cada planta productora de prefabricados. No hay una guía como el ácido 11 que está tan difundida, que son mezclas en el cual ya nos basamos más en tecnología, sino en este caso la formulación. Por ejemplo, con el ensayo BB, nosotros caracterizamos el tipo de concreto, si es extremo seco, denso, plástico, muy plástico. En base al tamaño de agregado que venga trabajando, el tamaño de gravilla, yo puedo ir seleccionando diferentes tazas de agua. Por ejemplo, si es un material denso con un asentamiento máximo de 10 milímetros, me indicaría una cantidad de agua de 199 litros por metro cúbico. Si yo lo hago extremadamente seco, significa que le tengo que quitar más agua o mayor humedad. O sea, tendría que bajarle hasta 178 litros por metro cúbico. Esto es sin aire incorporado. Si yo le aplico aire, las tasas de agua también van a ir variando. Con ello, también tenemos, por ejemplo, en base a la descripción, podemos evaluar la cantidad de volumen. En este caso, muy similar a la tablita ácidos 11.22, pero en este caso, en base a la descripción del asentamiento. Recuerdan que para definir piedra arena, el método ACID indica tamaño máximo y módulo de finura. En esta mezcla de concreto se viene trabajando en base a la descripción y tamaño máximo del agregado para el desarrollo de estas mezclas de materiales. Esta es una mezcla o un método teórico basado por el ICOTEC, o también desarrollándolo mediante curvas de control, tanto para bloques como para adoquines. Oye, antes de ingresar a la ronda de consultas y preguntas, por favor, los invitaría a que nos sigan en nuestra página web. Aquí estamos constantemente publicando las informaciones de nuestros webinars, de nuestros cursos, de algunas plantillas de diseño en promociones, en la cual les comento que estamos aperturando unos nuevos cursos en tecnología al concreto. Por ejemplo, el curso más próximo que vamos a abrir, iniciamos el día de mañana. Este es un programa de capacitación exclusivamente para constructores, concreteros y laboratoristas. Este es un programa en el cual vamos a desarrollar parte de las metodologías que hemos visto en este webinar. Vamos a profundizar más mezclas de concreto, como por ejemplo el Shotcrete. Vamos a profundizar ensayos autocompactantes con mayor tipo de ensayos, algunas formulaciones de diseño. Vamos a profundizar lo que son morteros, rellenos fluidos. Vamos a profundizar concreto de alta resistencia. ¿Para qué? Para lograr justamente o buscar los puntos máximos y los ensayos de control de calidad para la aceptación de concreto en obra y la formulación y optimización en planta. ¿Para qué? Para optimizar cemento. Este es un programa de capacitación que estamos iniciando el día de mañana. Este curso, este programa dura 4 sesiones. Las 4 sesiones son desarrolladas los días martes y jueves en el mismo horario que estamos desarrollando el webinar. Y este programa, por ejemplo, el estado de preventa fue hasta el día sábado. Pero a los que estén interesados de profundizar parte de la metodología que hemos visto en la sesión de hoy, se le va a dejar la preventa, se le va a ampliar hasta la medianoche.
se les envía la plantilla que hemos visto temprano en algunos modelamientos de curvas, tipo de cemento, la parte del Excel, ya, todo ese Excel les incluye dentro de este programa de capacitación. La preventa estaba al 35%, pero se les va a dejar al 50%. Hoy día ya estaríamos cerrando este grupo porque estamos iniciando el día de mañana. También vamos a aperturar este fin de semana el curso de diseño de mezclas de concreto premezclado, aplicado para concreto directo, concreto bombeable, MR, y también vamos a ingresar a los concretos fibroreforzados. Este curso, por ejemplo, en fibroreforzados, vamos a hacer cálculos y ensayos de la ICTMC 1609. ¿Para qué? Para volver a calcular los espesores de las losas optimizadas, poder comparar o poder sustituir fibra por acero, aplicando el modelo CODA 2010, cargas residuales, aplicando ensayos ASTM 16 y algunos ensayos europeos, cálculo matemático, para demostrar si la fibra está cumpliendo la eficiencia del acero. Aquí trabajamos, por ejemplo, método ácidos 11.1, ACI 304, ACI 325, profundizamos Fuller, profundizamos Volume, tecnología de aditivos, hablamos de aditivos incorporadores de aire, aditivos plastificantes, hay más técnicas de aditivo, como por ejemplo el cono de March, es un ensayo, la compacidad del cemento es otro ensayo, también evaluamos impermeabilizantes, ensayos de penetraciones de agua, ¿para qué? Para evaluar los coeficientes Darcy, los coeficientes de permeabilidad. Este curso, la preventa está hasta el día miércoles al 50%, se va a desarrollar este fin de semana, sábado, hora Perú, de 7 a 10 de la noche, y domingo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Son 7 horas exclusivas al diseño de mezcla de concreto premezclado. Luego también en abril vamos a ingresar a un programa de capacitación. Este programa, señores, es el más completo que tenemos en tecnología avanzada del concreto. Son 13 sesiones en vivo. Las 13 sesiones vamos a desarrollar concretos premezclados, vamos a desarrollar concretos por morfología, concretos con piedra zarandeada, concretos con hormigones, vamos a diseñar concreto autocompactante, vamos a diseñar concretos de alta y ultra alta resistencia, vamos a diseñar shotcrete, vamos a diseñar morteros, rellenos fluidos con cálculos matemáticos y vamos a aplicar la estadística y la optimización del cemento en la producción del concreto, bajo lineamientos ISO 17025, ASI 214, ASI 211 y ASI 318. Este programa está iniciando el 1 de abril y está culminando aproximadamente el 15 de mayo. O sea, es un programa de casi un mes y medio a 2 meses, si hay algunos feriados por ahí. Es un programa bastante extenso, bastante detallado. Creo que en este webinar hay varios participantes de este programa y en el cual pues cada vez se va actualizando. Esta vez hemos incorporado concretos autocompactantes. Igual, este programa les incluye 4 plantillas. El curso de diseño de mezcla le incluye la plantilla de diseño método ASI, pero este programa, el de 13 sesiones, le incluye la plantilla método ASI, le incluye la plantilla de concreto para piedra zarandeada, le incluye las bases integrales para la estadística y optimización del cemento en base a los lineamientos NTP, y también les incluiría, pueden elegir entre autocompactante o alta resistencia. ¿Para qué? Para que puedan tener una 4ª plantilla. Ya dependerá de las clases o tipo de mezclas que ustedes estén diseñando. Y también tenemos a disposición, como les indicaba al inicio de este webinar, tenemos más de 35 plantillas dedicadas al diseño de concreto, validación y optimización. El programa que iniciamos el día de mañana les incluye esta plantilla, evaluación de mezclas especiales, que está incorporado shotcrete, autocompactante, curvas europeas, curvas NTP, curvas NTC, Chilston, curva la tarántula, compacidad del cemento, exudación, temperatura del concreto, estimación de temperatura, ASI 305, todas las herramientas para evaluar mezclas de concreto, tanto especiales como convencionales. También les incluye la plantilla de granulometría para prefabricados. Una de las plantillas más utilizadas, en este caso en el que tenemos bandera, es la plantilla de diseño concreto premezclado, para base a curvas teóricas, Fuller, Volume, Waymo, ASI 304, ASI 211, tenemos factor Kendall, ASI 544 para concretos fibroreforzados. Por ejemplo, esta plantilla está al 25% de descuento. Y luego tenemos la plantilla método ASI, autocompactante, módulo de ruptura, shotcrete, estadística,
y diseño de concreto de alta resistencia y muchas plantillas más. A ver, tengo algunas consultas en el chat. A ver, ya vamos ingresando, y vayan dejando su consulta. A ver, vamos a responder las consultas que tenemos. Nos indican, el Gabriel Sosa nos indica qué plantilla incluye el curso que inicia el día de mañana. Ya, como les indicaba, la plantilla para el día de mañana es la que hemos visto hoy día en la parte práctica. Es esta plantilla de evaluaciones de concretos especiales. Esa plantilla son más de 15 hojas de cálculo dentro de un mismo Excel para que sea automatizado los cálculos. Esa es la ventaja de nuestras plantillas, que dentro de una misma plantilla hacer casi todos los diseños o todas las correcciones. Son más de 15, es un pack de más de 15 hojas proyectadas al diseño de mezclas de concreto. A ver, tenemos otra consulta, nos indica Brian Hernández, ¿cómo se hace la inscripción al contacto? Las inscripciones o contactos con Lucía, ahí les voy a escribir el número, en el caso no nos tengan agregados en WhatsApp. Ahí estoy escribiendo en el chat, ese es el número de WhatsApp, ahí le indicarían a Lucía que están participando de este webinar y que quieren acceder al descuento del programa que inicia el día de mañana, aplicado a constructores, concreteros y laboratoristas. Ahí le va a indicar o le va a dar mayor referencia al descuento del 50%, solamente se ha ampliado por el día del webinar. Darío nos indica en qué horario es el curso del fin de semana. El de fin de semana, diseño de mezclas, si son de Perú, les indicaba de 7 de la noche a 10 de la noche, el sábado son 3 horas y el domingo son 4 horas, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Son 7 horas seguidas de tecnología del concreto, diseño, corrección, evaluación y optimización. ¿Qué plantilla incluye? Gabriel nos indica el día de mañana, ya lo había indicado, la plantilla de evaluación de mezclas especiales. Luis Conquera, su costo es dependiendo del programa o del curso. Cada curso tiene diferentes tipos de costo. Por ejemplo, los programas son más avanzados y los programas sí tendrían por ahí otra caracterización. Pero ya con Lucía le indicarían para que les dé el descuento respectivo. Arturo Duarte nos indica, pregunta, en las mezclas secas de vibrocomprimidos bloques, ¿se puede reducir la cantidad de cemento ajustando la granometría o qué aconsejarías? Mira, en realidad, para ver el tema de resistencia, te basarás en base a la eficiencia, cuántos kilos por centímetro cuadrado. En relación al cemento, para un tema de consistencia, de trabajabilidad, depende de la concentración de finos. Si tu granulometría tiene malla 50, 100, de manera más elevada, esa pancita de la curva, te podría reemplazar hasta cierta cantidad de cemento por trabajabilidad, por consistencia. Se podría hacer siempre y cuando no afectes a la resistencia a la compresión. Son parámetros que van ligados. Quizás haces la mezcla más resistente, pero con otra granulometría, pero si ajustas la granulometría vas a bajar la resistencia. Son parámetros inversamente. Resistencia y trabajabilidad no siempre van de la mano. Son parámetros adversos. Hay que tener bastante cuidado en la formulación de diseño. Brian nos indica precio de los tres cursos o mayor información. El número de contacto que les he indicado ahí en el WhatsApp, o a los que ya se están inscribiendo por el WhatsApp, por el grupo privado, ahí con Lucía le va a indicar los costos de cada curso y qué materiales incluye. El Gabriel Sosa nos indica link de la página web ingeniero. Mira, si nos tienes en WhatsApp el mensaje de bienvenida tienes el link, o si no, puedes ingresar mediante este QR. Con el QR te va a ingresar a la página, pero si entras ahorita a la página vas a ver que el descuento no está acumulativo, porque solamente es un descuento a los que están participando del webinar. Por ello, si vas a adquirir el programa, indícale a Lucía, estoy participando del webinar para que te pueda hacer el descuento respectivo. Esmi nos diga, ¿cómo se llama la especialización de auditoría para concreteras? Mira, Esmi, yo soy auditor de la ISO IS 17025. Esta ISO se aplica en laboratorios. Es la ISO para controlar variaciones y desviaciones en la gestión de calidad, en ensayos de control o en validaciones de ensayos, en evaluaciones de proveedores, evaluaciones de instalaciones. Instalaciones del mismo laboratorio, porque no puedes trabajar, por ejemplo, ensayos de presión con ensayos de precisión. Vas a alterar las lecturas. Ya, eso es lo que es básicamente lo que es los parámetros de un laboratorio de materiales. Esta ISO 17025 es la acreditación de ensayo. La ISO, por ejemplo, ISO 9001 es la acreditación de gestión de calidad.
pero en laboratorio o laboratorios en plantas concreteras, ya sea secundarias o primarias, tienen que ir avalados de la ISO 17025 para ver precisión y desviación. Ahora, en nuestro servicio de estadística y optimización, aplico conceptos de validaciones de ensayos en validaciones y cálculos de producción de concreto, como por ejemplo, los límites máximos y límites mínimos de la relación agua-cemento y producción. Eso no te da la tecnología al concreto. ¿Cómo tú sabes que tu relación agua-cemento puede tener picos o variables? Dependiendo de la humedad. Muchas veces no se puede calcular a precisión cuál es la humedad y cuál es la absorción del material. Entonces, con una aplicación estadística avalado por la metodología ISO, se pueden obtener límite máximo, límite mínimo y límite central y evaluar los diferentes grados, los diferentes puntos de predicción para evaluar qué tendencias, qué tan probables son los cambios de humedad. Entonces, son conceptos que se pueden aplicar en tecnología al concreto porque al final son cálculos de procedimientos o de ensayos. Brian nos indica precio del curso de mañana. ¿Atiende la señorita? Sí, Lucía está atendiendo ahorita los WhatsApp. Ahí le pueden escribir para que les dé mayor información. Ya, entonces, si no hubiera más consultas, pueden indicarle a Lucía si desean. Creo que también se le podría ampliar hasta el día de mañana y coordinen con Lucía para el tema del descuento del 50%, no del 35%, sino del 50%, porque estamos iniciando el día de mañana. Ya lo coordinan con Lucía, ya creo que hay un tema diferencial que ya viene coordinado. Entonces, sin nada más, la sesión está siendo grabada el día de mañana, va a ser subida al canal de YouTube. Pueden ingresar por nuestro canal, Grupo Calidad Piura, o a través de nuestra página web. También va a ser publicado el video para que puedan acceder a la grabación. Entonces, sin nada más, me despido. Espero vernos más adelante en algún tipo de capacitación, curso o en algún servicio en el cual deseen participar. Sin nada más, me despido. Que sigan teniendo una buena semana.